Estamos aquí en el Parque La Pera y Miraflores tranquilo con el precandidato todavía. Precandidato todavía. Por el partido Perú Moderno. Perú Moderno. Exacto. Sáqueme una duda. ¿Este es el partido por donde iba a postular Añaños? Era el partido en inicio donde iba a postular el famoso Carlos Añaño, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, mira, Carlos Añaño fue un invitado al partido. Tú sabes que el dueño del partido es Wilson Aragón. Bueno, fue porque acaba de fallecer hace unos días, lamentablemente. Entonces, Wilson Aragón, de manera muy gentil, teniendo en cuenta la trayectoria de Carlos Añaño, lo invitó a participar. Pero lastimosamente Carlos Añaño no respetó los acuerdos que se tenían con respecto a la invitación que se le había hecho a él y a todos, pues, a todos sus acólitos, a toda su gente, ¿no? Y para que escuche mejor. No te preocupes. Y lastimosamente el acuerdo se disolvió. Entonces el partido, cuando se va un capitán, tiene que haber alguien que asuma, ¿no? No, claro, si no sería como el partido de Acuña, una cabeza dueña de todo. Exacto. Añaños, no se puede especificar qué es lo que se incumplió, qué pasó. Lo que pasó es que se rompieron los acuerdos. Añaños quiso copar el partido y arrimar a la militancia, y eso no era correcto. Claro, era un invitado y como tal tenía que respetar los acuerdos que se habían hecho. Finalmente iban a haber unas internas, se le iba a elegir democráticamente y bueno, él quería sobrepasar, creo, todo eso. ¿Es la primera vez que participa en política o que pretende participar? Mira, hace unos años yo apoyé, no lo voy a negar, la candidatura de Hernando de Soto en la elección pasada, además por la amistad que tenía, no con Hernando, sino con el presidente del partido de Avanza País, en ese entonces, Pedro Cenas, que lastimosamente falleció producto de la pandemia del COVID-19. Entonces participé, pero de un modo colaborativo, no fui a ningún cargo, ¿no? Esta es la primera vez que postula un cargo tan importante. ¿Y qué experiencia le deja el haber apoyado a Hernando de Soto después de su actitud en estos últimos años en este gobierno? Bueno, me dejó dos experiencias. La primera, de que un partido no puede depender de una sola persona, depende de un equipo. Y dos, que el líder no debe, de alguna manera, ensimismarse en sus títulos o en sus logros. Yo creo que el verdadero líder para un país tiene que ensuciarse los zapatos, tiene que sintonizar con la gente, tiene que la gente sentirse verdaderamente representada. Y eso es lo que le faltó a Hernando, lastimosamente. ¿Decepcionado? Sí, me decepcionó mucho porque él pensaba que estábamos en unas elecciones de estilo Suecia, Finlandia, donde él seguro decía que tenía los 50.000 títulos y se reunía con 50.000 personas y ya la gente lo iba a escoger. Pero además, mira, él no tuvo tino para escoger a la gente que lo iba a acompañar en el Congreso. Eso es lo que más se critica, eso es lo que más se critica, ¿no? Y a la muerte de Pedro Cenas, esta gente se adueñó del partido, o sea, lo destrozó. Sí, lastimosamente. Inclusive Patricia Chirinos ya se pasó a Renovación Popular. Hubieron prófugos, sí, inclusive. Sí. O sea, mala selección, mal liderazgo. Y hoy ni siquiera pertenece al partido. Ni siquiera pertenece a Hernando, o sea, date cuenta. ¿Usted es abogado constitucionalista? Sí, tengo dos carreras. Soy abogado constitucionalista y politólogo, lo que te decía, ¿no? Politólogo. Usted ha hablado mucho sobre los derechos humanos. Esto ya lo tocaremos en un momento. Sí, claro que sí. Señor José Reinaldo López Viera. Exacto. ¿Cuántos años se puede saber? Yo tengo 40 años. Pues joven, muchos dirían. 40 años, sí, exacto. ¿Qué dirían las personas que creen que es muy joven todavía? Yo creo que para el ser líder de un país se tiene que tener preparación, vocación de servicio y liderazgo. No, más allá de la juventud o más allá de una experiencia que muchos me achacan, pero que yo siempre respondo, si me van a pedir una experiencia como la que tienen los políticos actuales, definitivamente yo no quiero esa experiencia. O sea, mira el desastre al que nos han llevado. Yo creo que la experiencia es en la trayectoria también profesional y en la vocación de servicio sobre todo. Yo salto del mundo de la academia al mundo político porque veo cómo está mi país y la necesidad de que nosotros los académicos no nos podemos quedar de los brazos cruzados. Tenemos que enrumbar el país hacia un futuro diferente. ¿Qué es ser político para usted? Político es tener vocación de liderazgo, pero también al mismo tiempo vocación de servicio. Es decir, mira, desde hace 2000 años, Pitágoras decía de que la política es la lucha por el poder, pero para beneficio de tu sociedad. Acá creo que
todos se han centrado en lo primero, la lucha por el poder, y le han cambiado lo segundo para beneficio del bolsillo de uno y no para el beneficio de la sociedad. Yo creo que la política es una vocación que te permite la trascendencia. ¿Y cómo tú puedes trascender? Dejando un legado. Claro, en términos políticos, claro, está la de Aristóteles y del utopista, ya se me fue, del otro. Hay en términos ideales en política, ¿no? Exacto. Que lo cual no se traduce en la práctica, que sería un servidor público. Ujú. Muchas veces no se traduce eso en la práctica en términos ideales del político porque el puesto está, digamos, mercantilizado. Los números se venden. Exacto. Y lo que se resalta hoy es que dentro de las facciones políticas no hay ideología Exacto. actualmente. O sea, no hay una convicción, una visión país. ¿Usted tiene principios? ¿Tiene una ideología concreta o principios concretos? Mira, acá la situación es la siguiente. En nuestro país, no te resalto lo que sucede en otros, pero en nuestro país específicamente, lo de izquierda y derecha se ha utilizado con un fin en específico, para dividirnos. Porque en realidad tenemos una derecha que no es derecha, sino que es una falsa derecha, mercantilistas. Y por otro lado tenemos una izquierda absolutamente anárquica, corrompida, caótica y retrógrada. Entonces, ellos se enfrentan para la tribuna, pero por detrás se dan la mano y toman café juntos. Si tú te das cuenta en el Congreso, los partidos que dicen son de derecha y se dicen de izquierda, por leyes que los juntan o los benefician, votan de la manito. Claro, por ejemplo, el señor Cerrón aduce que esta unión con el fujimorismo es por luchar contra el progresismo. Y hay muchos peruanos no nos gusta la idea de la hormonización de niños. Pero también es cierto que con el pretexto de luchar contra las ideas retrógradas de esa izquierda extremista, no esperamos que una derecha destruya el país y arregle sus leyes en favor de ellos, ¿no? Es que en realidad, mira, si tú me preguntas qué ideología predico, yo creo que en este momento lo que hay que predicar es una ideología que tenga que ver con los intereses de la patria, o sea, el patriotismo, que es una ideología, algunos pueden decir es centro. Bueno, centro, pero en realidad donde el país tenga que ver sus intereses nacionales por encima de todo. O sea, si vamos a priorizar intereses ajenos, estamos mal. Si vamos a priorizar intereses particulares, estamos mal. Yo creo que el interés nacional, que tiene que ver con el interés de todos los peruanos, está de por medio. Una idea patriótica es la que yo promulgo y es la que también promueve Perú Moderno. En la falta de ideología y de convicción no hay un proyecto país y eso es lo que hace falta porque estamos muy dispersos, ¿no? Exacto que sí. No hay algo concreto. Ajá. ¿Usted tiene un proyecto concreto, una visión país, algo de repente como lo que tiene China, un plan quinquenal? Lo que Perú Moderno tiene es una visión, construir el país o hacer del país un país del primer mundo. Y creemos que ese país del primer mundo se tiene que hacer con propuestas a corto, mediano y largo plazo. En realidad, Perú Moderno es un partido que busca no solamente estar en estas elecciones, sino mantenerse en el tiempo. El nombre es muy claro, Perú Moderno, o sea, caminamos hacia un partido que haga que el país verdaderamente se convierta en un país del primer mundo y se ajuste a la modernidad. Acuérdate que estamos en pleno siglo XXI, el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y aquellos países que no se suban a la ola tecnológica, que no se suban a lo que es el auge de la tecnología, va a quedar rezagado. Aquí todo el mundo, por ejemplo, habla de propuestas a corto plazo, de populistas, y no se dan cuenta que, por ejemplo, la verdadera revolución que debe haber acá en el Perú es una revolución educativa para insertarnos en ese mercado laboral, en ese mercado tecnológico que no es de acá a 5, 10, 15 años, que es ya la inteligencia artificial, la robótica, la programación, la computación cuántica. Eso es una realidad que ni siquiera se plantea en los colegios, por ejemplo. De ese tema justo vamos a hablar en un momento sobre el tema de la educación. Exacto. Primero quería, antes de concluir ya empezar con las preguntas más fuertes, específicas, ¿qué lo diferencia usted para que le creamos? Aquí en entrevistas así pintándose como nuevos, muchos han habido. Ahí está Toledo, Claro que que se hizo sí. el defensor y ahorita está preso, ¿no? Ajá. Muchos, no voy a decir más nombres. ¿Qué nos puede asegurar a nosotros que usted no va a ser un Hernando de Soto? Puro título, puro bla, bla, bla y poco carácter, cuando necesitamos un país con liderazgo. Bueno, yo soy una persona que se caracteriza por siempre tomar el toro por las astas. Soy una persona que
dice una cosa y la cumple. Mi trayectoria profesional también lo demuestra. En realidad, mis logros profesionales, más allá de que de Más los allá de- títulos más- o lo que fuera, creo que con hechos he predicado lo que yo promulgo. Claro, pero queremos ver hechos en la política. Exacto. Y muchas veces uno espera que si usted dice una cosa, no vaya a salir después con otra. Como por ejemplo decir que no va a postular a la presidencia para luego sí decir que va a postular a la presidencia, como el señor alcalde de definitivamente. Lima, ¿no? No, yo tengo muy claro. Por Yo ejemplo- me he preparado, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿tú siempre has querido postular a un cargo político a la presidencia? Yo te voy a decir que sí. Me he preparado desde muy niño para ello. O por ejemplo, no esperamos que usted acá está sentado y diciéndonos que rechaza la actitud de la derecha y la izquierda actual, o lo como se le pueda nombrar, y no queremos verlo mañana haciendo alianzas con ellos o transando con ellos. Eso es algo muy, muy claro. Es más, tú sabes que los partidos, que son 43, van a haber alianzas. Y en el Partido de Perú Moderno tenemos una consigna. Si hay una alianza, no será con ningún partido tradicional o los que se encuentran ahorita en el poder. Podrán ser partidos nuevos y habrá que ver quiénes también. Bueno, muchas gracias, señor Reinaldo. Quiero pasar al tema álgido, el tema de patas. Ya, Y para pasar al de ahí Exacto. siguiente a la seguridad. por supuesto. Ahí hay una guerra por el oro. Sí. Hablemos claro, porque la Sí, prensa sí. mucho lo distorsiona. Sí. Ahí hay una guerra por el oro entre los mineros artesanales, ilegales, frente a la empresa, ¿no? La gran empresa minera. ¿A quién le pertenece este oro realmente? ¿Quién debe decidir? ¿A quién se le da la concesión? ¿Quién debe tener la última palabra de los recursos? Ujú. Bueno, en realidad se dice, según la Constitución, los recursos son del Estado. Las concesiones las da el Estado. Pero esa figura nos ha causado casi 200 conflictos sociales en la actualidad. Es que el problema es aquí la corrupción que hay enquistada en el poder. Mira, vamos a hablar. Esto de Patás no es lo único. Mira Madre de Dios también. Y mira otras regiones. Sí. Huánuco, Piura, Cusco, Arequipa, Totalmente. Puno. Ya. Aquí la corrupción campea. Porque como yo siempre digo, la delincuencia social, el sicariato, la extorsión, no se va a acabar si tiene una madre, que es la delincuencia política. En Patás tú te das cuenta que jueces, fiscales, policías, todos están ahí enquistados y en complicidad. Nos sorprendemos de 13 muertos, pero en realidad ya van 39 Sí. desde el año 2023. Y esa zona, ese lugar, es tierra de nadie. Parece que estuviéramos en Sinaloa, en México. Y te das cuenta que tiene que haber 13 muertos de una manera tan despiadada para que recién maticen la situación o traten de reaccionar, pero no lo van a hacer tampoco con efectividad porque los políticos, y ya sabemos quiénes son, están allí enquistados. ¿Y qué hacemos con los derechos de los lugareños? ¿Qué hacemos con los mineros artesanales? Con las comunidades que tienen toda la facultad y el derecho de reclamar que Patás sigue siendo pobre a pesar de extraerse tanto oro de ahí. Ujú. ¿No cree que en realidad hay un problema de delincuencia? Está clarísimo Sí, que hay claro una que sí. complicidad desde el aparato estatal, desde los políticos, pero también es cierto que es un reclamo justo de parte de ellos. No, y eso yo no te lo niego. El problema también está en cómo se legisla y cuáles son las facilidades para formalizarlo. Por ejemplo, el programa de formalización que se lanzó no sirve para nada. El Reinfo no sirve para nada porque es un engañamuchachos. Es un engañamuchachos, claro que sí. Actualmente, pero no existen mecanismos para formalizar. No existen mecanismos porque no hay voluntad política. Y porque la concesión está entregada. Y usted sabe como buen abogado que tendría que ser es que no se puede dar un derecho de formalidad encima de ya un derecho dado como el de la concesión. Pero de todas ¿Cómo maneras, solucionamos pero de eso? todas maneras hay lugares y hay sitios donde sí se puede dar. Hay más de 100.000 mineros artesanales en informalidad. Y no se han podido formalizar porque la ley esta de Reinfo no sirve para nada y porque no hay voluntad política. Por ejemplo, hace tiempo se debió desburocratizar la formalización. ¿Cómo es posible que hayan como más de 20 pasos para que un minero artesanal se pueda formalizar? Eso se debería hacer en 5. Debería haber canales digitales, debería haber fiscalización debida del Estado y también debería haber presencia del Estado. En los lugares donde está esta delincuencia de la minería ilegal, no hay centros educativos, no hay postas, no hay hospitales, no hay control del Estado. O sea, la responsabilidad también es del Estado. Hay formas de arreglar esto, pero cuando no hay voluntad política o cuando hay intereses por detrás, ajenos a la sociedad, ahí vienen las consecuencias. Claro, pero más allá de eso hay un fondo. Y hay un fondo porque no es casualidad
Se puede arreglarlo de patas con mano dura de repente, con inteligencia, pero hay un trasfondo, que es un reclamo social que lleva, yo diría, siglos, décadas, que es el control y el derecho de uso de las tierras, de los recursos. Hay una propuesta, por ejemplo, que Hernando de Soto siempre la hizo y con la cual consiguió mucho apoyo durante mucho tiempo, que es la propiedad del subsuelo, que es lo que terminaría resolviendo y acabando de cuajo cualquier mafia de tierra, y sobre todo lo que es la informalidad y los 200 conflictos sociales. Muertos dejarían de haber por la lucha de recursos y los reclamos. ¿Estaría usted dispuesto a plantear o a analizar un derecho de propiedad del subsuelo como en Estados Unidos, por ejemplo? Yo pienso que sí, ¿ah? Yo no tengo ninguna oposición a ello. Hay que analizarlo, hay que estudiarlo y si es la mejor alternativa, pues hay que darlo. Mira, en Estados Unidos funciona y es más, una de las propuestas que, como tú bien dices, que Hernando hizo y que le fue muy bien en campaña, fue esa, ¿no? Y en realidad yo he estado de acuerdo siempre porque esto es un problema, como tú dices, de más de 200 años, que ha persistido y que ha terminado ocasionando esto que estamos viviendo. Lo que pasa es que la administración actual de la tierra en el Perú es una réplica de lo que se hacía en la colonia, pues, ¿no? Exacto, exacto. Entonces podríamos replantearlo y de alguna manera, si hay que hacer cambios radicales para cambiar la realidad que en este momento ya nos extralimitó, yo creo que no hay ningún problema, al contrario. Hay que buscar la manera de aplicarlo. Con la minería ilegal estamos claros, tiene que desaparecer. Sí, eso sí, pero haciendo los cambios que tú me estás diciendo y haciendo otros también con una debida fiscalización por parte del Estado y presencia del Estado en aquellos lugares abandonados. Porque mira, madre de Dios, si tú te vas a esos lugares que está tomado por la delincuencia, no solamente es por culpa de la delincuencia, sino es por culpa de un Estado ausente. O demasiado presente solo para robar y no para actuar, prácticamente ¿no? es lo mismo, ¿no? Es la otra cara. Porque, por ejemplo, moneda. en Patás está presente, pero alrededor de la compañía. Coludido con todo lo dígame, quiero tocar este pequeño detalle. Explotación de oro en la selva, en reservas naturales. ¿Qué piensa de ello? Mira, yo considero que el medio ambiente es importante. Hay que protegerlo. Yo no me opongo a proyectos mineros, es más. ¿En reservas naturales? No, te explico. Hay 58.000 millones de dólares en proyectos mineros estancados. Pero hay que ver, porque muchos se dicen, hay que destrabar. Pero cuidado, porque también de por medio hay que tener un medio ambiente sostenible. O sea, no puedes pasar por encima de la flora, de la fauna, de las comunidades nativas. Es algo muy importante. La riqueza de un país no solamente se mide por la extracción de la materia prima por extraer, se mide por la extracción de la materia prima, pero siempre cuidando sus recursos, su medio ambiente, su flora, su fauna y sus comunidades. Entonces, si tú me preguntas, extracción de oro por encima del medio ambiente del Amazonas o de nuestra selva, yo te voy a decir que no, porque obviamente eso es contraproducente a la larga. Nos puede traer beneficios inmediatos, pero ¿y qué hay de las generaciones futuras? Lo que usted menciona es algo histórico, es un hecho histórico. Hay muchas civilizaciones o grupos humanos que desaparecieron o se mudaron porque talaron demasiado su entorno y nunca hicieron un sistema circular, ¿no?, de renovación del medio ambiente. Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible lo llaman. Yo lo mencionaba porque lo quiero resaltar porque el presidente del Congreso, estos 130 congresistas, están planteando una ley, una norma para que se pueda modificar la protección de áreas naturales en reserva. Sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado. Ajá, por supuesto. Poder explotar oro en esas áreas. En el Manu, por ejemplo. No, es que estos señores, como te vuelvo a repetir, juegan para intereses particulares. Juegan para intereses de su bolsillo. Tú te das cuenta que la mayoría del Congreso sirve a lobbies, no sirve al país. Entonces, en ese escenario vienen pues empresas, no solamente extranjeras, también nacionales, donde ellos forman parte y dicen, destrocemos todo, porque a mí no me importa el futuro, a mí lo que me importa es ganar el dinero ya. Y si es explotando todo lo que tiene el país, pues nos lo llevamos y se acabó. Pero eso es justamente la política que queremos erradicar. Eso es la politiquería barata, pues. ¿Qué haría con el Reinfo?
Inmediatamente derogarlo, hay que Derogarlo. buscar la otra forma. Otra forma. Otras Porque formas. claro, muchos, hay una facción que las que llaman caviar vulgarmente, Ajá. disculpe, le dicen, rechazan mucho esto los mineros artesanales porque ellos quieren un absoluto de eliminarlo. Ujú. Pero también es cierto que el Reinfo surgió en una protesta violenta que se dio en Lima contra Ollanta, Sí, sí. ¿no? Por la cual fue presionado Ollanta para hacer el Reinfo. Y si no existiera el Reinfo, quizás las cosas fuesen peor. Quizás Bueno, fuesen peor. sirvió en su momento. Pues, Sirvió en su momento. pero ahorita ya se ha desnaturalizado. Totalmente. Entonces hay que buscar los cambios necesarios, la reforma o la derogación mediante otra legislación más pertinente y adecuada, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a ir en contra de los mineros artesanales. No, por supuesto. Los mineros artesanales lo que requieren también es ayuda. Como te vuelvo a repetir, ¿cuántos pasos se necesitan para formalizar? Más de 20. La burocratización es enorme y en la burocratización está la corrupción, pues. Entonces, Sí. ¿cómo vamos a pretender, pues, formalizarlos cuando ni siquiera tienen apoyo ni técnico, ni legal, ni logístico, ni nada? Entonces, eso es un fomento para lo que está pasando. Genial. Me gusta escuchar que se pone del lado también de los peruanos mineros. No, claro que sí. Es que muchas veces no es culpa de ellos. No metamos a todos en el mismo saco. Mire, muchos olvidan que la base histórica del desarrollo de Estados Unidos en buena medida se dio por la autoexplotación de sus recursos minerales De y sus petroleros. recursos. Acá Exacto. en Perú lo que hizo el gobierno fue centralizarlo todo, tomarlo todo y decirle tú, poblador, no eres lo suficientemente No eres, inteligente para administrar. exacto. ¿No? Ya Bueno, sabes. pasando eso. Hay un tema que muchos van a querer hablar, comentar, algo rápido quizá, el tema de Petroperú. Mm. ¿Qué haría con Petroperú? Mira, esta empresa, como algunas empresas del Estado, que solamente generan pérdidas para el Estado, Hay varias, sí. hay que privatizarlas, venderlas. Yo no estoy diciendo de que, oye, hay que vender. No, 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 no. Yo sí creo en un Estado que tiene que participar, que tiene que ver, que tiene que velar donde la empresa privada no llega. Pero también, mira, hay empresas estatales que en verdad son una carga para el Estado. Y si son una carga y te generan pérdidas, y ahí están las estadísticas, y ahí están los números, no queda otra opción más que deshacerte de ella. Cuando dice privatizar, es una palabra muy manoseada y en política la mayoría es retórica, así que todo es Exacto. manipulado. Exacto. ¿Qué quiere decir? Porque, por ejemplo, cuando yo le entiendo a un fanático de Porky, de Keiko, y me dicen defender el mercado, y usted sabe que yo me autodenomino soy libertario, soy defensor del mercado, claro que pero sí. cuando yo escucho que me dicen vamos a privatizar, yo lo que entiendo de esa expresión es voy a quitarte tus tierras, el control de tus recursos, tu sector económico para dárselo a una transnacional o a una empresa. No es así, no es así. Entonces, ¿qué significa para privatizar, ustedes? yo lo entiendo, la privatización a nivel estatal, cuando tú puedes vender a alguna empresa que ya no es favorable, que ya no es beneficiosa para el Estado, para un tercero. Cuando habla de eso, habla de un modelo, porque también ha hablado de tener cierto control. ¿Es un problema mixto? ¿Piensa tener que el Estado tenga acciones de repente en la refinería de Talar, en Petroperú, o venderlo, privatizarlo completamente? Mira, si es favorable bajo un estudio de que puede resultar ganancioso para el Estado, se hace. Si no, se vende por completo. Porque mira, acá el Estado tiene que tener un rol subsidiario, pero en ese rol subsidiario está la importancia fundamental, porque acuérdate que la empresa privada no llega a todos los lugares, no llega a toda la población. Es Claro. ahí donde tiene que entrar el Estado, donde no llega la empresa privada. Cuando se pensó en la refinería de Talara era para en realidad tener los procesos soberanos del proceso de crudo, ¿no? Exacto. Para introducirlo al mercado. Y fue apoyado en el Perú tanto por derecha e izquierda, porque fue aprobado inclusive en el Congreso, Sí. por los fujimoristas Sí, que hoy sí. se quejan, Ujú. ¿verdad? Que se olvidan fácilmente. Y en realidad cuando uno analiza la situación de Petroperú se da cuenta que no puede funcionar sin la herramienta que tenía en el pasado, que son los lotes. Ujú. Entonces, tú no le puedes pedir a una empresa que nació desde el Estado, que empresa entre comillas, que tenga la capacidad logística para postular a los lotes. Ujú. ¿No sería lo correcto que el Estado reconozca que parte de la idea de la soberanía en su momento tuvo que haber sido pensado automáticamente con la entrega de los 2 lotes que están pidiendo Petroperú? Sí, pero no se pensó, pues, y ahí está el problema. Porque claro, ahora me ponen, ahora los políticos, no, que tienen que postular ellos como empresa privada para obtener los lotes. Pero ese mecanismo en una figura de una empresa que nació como un proyecto supuestamente desde el Estado, no tiene lógica que tú le exijas que se comporte al final como una concesión. Claro, no tiene lógica, por eso te digo, si desde el comienzo
tuvo ese problema y tuvo ese defecto, entonces nació muerta. Y ahí están las consecuencias. O nació pues. sin las herramientas Sin dadas. las herramientas dadas, pues. No hay herramientas, entonces ¿cómo le puedes pedir ya a estas alturas? O sea, por eso te digo, hay que hacer bien los estudios para saber cuándo el Estado puede hacer empresa, cuándo el Estado se debe deshacer de la empresa y cuándo el Estado no debe participar de una empresa. Pero el Estado es capaz de hacer empresa. Sí, yo creo que sí. Yo Siempre creo que fuera sí. de la política, ¿no? Porque también hay que resaltar que muchas veces se dice que el Estado ha tenido muchas empresas, pero en realidad no eran empresas, eran despachos burocráticos. Justamente, pues, ahí viene la burocracia y la corrupción, ¿no? Vas a crear una empresa para que la pongas como agencia de empleos del partido de turno, está mal, pues. No, y si no se va a manejar con las reglas generales académicas del cálculo económico Exacto, y del mercado, exacto. no va a funcionar, Por ¿no? Y yo supuesto. creo que hasta China ha entendido eso. China, siendo el régimen comunista en el aspecto político, lo ha entendido muy bien cómo funcionan las reglas del Ellos capitalismo. han sido prácticos. Práctico, pragmático, y es algo que yo considero que en el Perú se debe hacer. Claro, pero ellos no fueron prácticos en el inicio. En el inicio fueron radicales. Acuérdate Porque tú sin con, ser con radical, Mao, claro. eso viene con el que dijo que no importa de qué color es el gato, lo que Claro. pasa que lo que Sí. interesa es que case ratones. Que fue el en real que hizo las últimas Ajá. reformas, Deng ¿no? Xiaoping. O sea, que el que hizo las últimas reformas. Exacto. Claro, porque ahí podemos ver un claro ejemplo, India y China. India no ha tenido revolución, no ha tenido cambio radical y es lo que es. Es lo que Y es. China sí tuvo que pasar por un proceso Tuvo que radical. pasar abrupto, Abrupto. tosco, pero finalmente se logró. Y ahora ya es pragmático. Ahora es pragmático y ese pragmatismo lo está llevando a competir con la primera potencia del mundo, ¿no? Bueno, A desafiarla. Bueno, seguridad y orden. Ajá. Para el populacho, para la gente aquí que nos vayan a ver, les encanta la mano dura. Pero la mano dura es para un discurso barato, lo sabemos. Ujú, ¿Cuál es la estrategia? Porque la estrategia de mano dura lleva 20 años. ujú. ¿Cuál es su estrategia? Una estrategia concreta. Mira, yo creo que la mano dura debe acarrear propuestas concretas, con cálculos que sean realistas y objetivos. Por ejemplo, yo te digo, inmediatamente, yo profeso la creación de 2 megacárceles en el plazo de un año. Los estudios están. El Salvador construyó el SECOT en un año. Acá falta decisión política. Por ejemplo, te digo, 2 megacárceles, una en el Frontón y una en un lugar que podría ser pues el sur desértico del país. Se crean con las condiciones adecuadas, cada una para 40.000 presos, donde vayan a trabajar. A lo modelo Piura, a lo modelo Bukele. A lo modelo Bukele. ¿Usted es el Bukele peruano? Yo creo que soy José Reinaldo Genial. del Perú. No te voy a negar que admiro, le tengo cierta admiración al Cierto. presidente Bukele Sí. porque de acuerdo a su realidad hizo del Salvador un país posible, lo que era inviable. Dio resultados. Dio resultado para él, para su realidad. El Perú es otra. Yo puedo de alguna manera traer ciertas ideas de él, pero siempre teniendo en cuenta que mi realidad es diferente. Entonces, pues yo te digo, Nayib Bukele Totalmente. es Salvador, José Reinaldo es el Perú. Claro, y algo que tienen que entender los peruanos es que es fácil decir mano dura y es fácil aplicar, yo diría esto, quizá voy a ser un poco ligero, en El Salvador, porque ahí tú tenías a la pandilla en la esquina y En tú la esquina. sabías quiénes eran Sí, y tenían sí, un claro que tatuaje sí. en la frente. Sí, sí. Acá en Perú tú no. No. Acá están escondidos. Y aparte, acuérdate otra cosa, que en El Salvador la delincuencia social había sometido a la delincuencia política. Acá la delincuencia política manda muchas veces Pero está la a delincuencia punto de social. desbordarse. Y está a punto de desbordarse. Entonces estoy entrando en una situación diferente también, Sí, sí. donde la drasticidad no solamente debe ser para el delincuente social, sino para el delincuente de saco y corbata, ese que tenemos enquistado en el gobierno, en los ministerios y en el Congreso. Lo que está claro es que en El Salvador se necesitaba mucha más mano dura y acá en Perú se necesita más inteligencia. Acá lo que se requiere, como te decía, propuestas con estrategia, Con con estrategia. inteligencia. Con táctica. Que puede ser mano dura, por supuesto. No, claro, es importantísimo es la mano dura. importantísimo. Hay que ser drásticos. Pero usted es abogado. Es ¿Sabe que la drástico. ley Ujú. es dura en el Perú? O sea, Ujú. existe la ley dura. ¿O es necesario que lo llamemos terrorismo? No, hay que hacer ciertos ajustes, Ajustes. porque también date cuenta que tenemos un sistema penal garantista, excesivamente garantista para una realidad que no es definitivamente. O sea, una cosa es Estados Unidos, Europa y otra cosa es el Perú. Nuestro sistema garantista ha permitido que muchas veces la ley sea burlada
por el delincuente. El problema es que cuando no es garantista, los corruptos terminan utilizando esto para someter, amedrentar a los disidentes. Y eso es lo que mucho les preocupa, ¿no? Como por ejemplo la táctica del terrorismo urbano. Eso no es más que camuflar en el final una norma para endurecer las sanciones contra los que protestan. Yo, por ejemplo, digo, las leyes están, la cuestión es que las tienen que cumplir. Muchas de las leyes para castigar a la delincuencia, a la corrupción, están. El problema es que no se cumplen. O sea, algo está fallando allí. Y justamente hay que impulsar, hay que corregir eso. Oye, el tema de garantismo, a muchos les molesta, por ejemplo, que un ladrón lo liberen a la primera. O los beneficios penitenciarios. O inclusive para los corruptos, que llegas a los 80 y ya cumple sanción en casa como va a suceder con Toledo. Ejemplo, Toledo, ¿no? Toledo es uno de los mayores beneficiados ahora. Sí, va a cruzar 2 años de cárcel, 1 año y medio y se va a su casa. Qué rico, ¿no? ¿Qué piensas sobre Mira, eso? yo lo que pienso, tú vas a relajar o flexibilizar las leyes o dar beneficios para los que han corrompido, para los que han robado al Estado, entonces das un mensaje para que el delincuente social diga, pero si a ellos los condonan, si a ellos, con ellos son flexibles, ¿por qué no conmigo? Entonces yo creo que ahí sí no puede haber mucho garantismo. En ese punto sí conmigo no es negociable. Tiene que ser drástico. Por ejemplo, en el caso de corrupción, las penas, si son acumulativas, porque acá no hay penas acumulativas, pero yo sí las haría acumulativas. Si se tiene que ir 200 años en la cárcel por haber cometido colusión, peculado y todo lo demás, pues pasará el resto y morirá en la cárcel. Porque esto es un ejemplo para que todos los demás vean, ahora sí, si a mis políticos se les castiga así, entonces yo también tengo que mantener la línea. Porque si a la autoridad no la castigas, entonces el resto definitivamente claro, si no dice, ¿por qué a mí entonces? Si él lo hace, yo con mayor razón. Claro. Ese es el problema. Entonces, en el tema real, material, reconoce entonces que es necesario las prisiones. Es necesario hacer cambios en el Poder Judicial, en las leyes. Hay que reestructurar. Mira, en el caso del Poder Judicial, del Ministerio Público y la Policía Nacional, totalmente, hay que reestructurar totalmente. ¿Sabes por qué? Porque la delincuencia y la corrupción está enquistada arriba, en las cabezas. Especialmente hay que hacer un énfasis, la policía. La policía, yo diría que actualmente de cada 8 o 10 peruanos tienen claro que la policía funciona más como una organización criminal que como para defender a la policía. Lamentablemente. Y no son los policías, ojo. Exacto. Es la institución. Ahí hay un problema tanto educativo, por lo que salen prepotentes. ¿Por qué sales más educado, con más trato con la persona? Tú ahorita vas a una comisaría y te tratan mal, no creen que te hacen un favor. ¿Qué reformaría la policía? Mira, la policía hay que reformarla de las instituciones que justamente forman a los oficiales y a los suboficiales. Para todos es un secreto a voces que para entrar a una escuela tienes que pagar o tienes que tener un padrino. Desde ese momento ya están corrompiendo al futuro policía. O sea, eso no puede seguir así. Las escuelas de formación justamente son de formación porque van a formar al futuro policía que tiene que velar por la seguridad, por las leyes, por el respeto de la Constitución y por el respeto de los derechos de los ciudadanos. Pero si desde el comienzo ya empiezas a corromperlos, entonces ya todo está degenerado. Por ahí tenemos que comenzar a cambiar. Eso implica, yo ayer escuchaba a los generales decir que llevan 30 años de experiencia, 40 años de experiencia. Y es cierto, estos generales actualmente como el Sanabria llevan más de 30 años de carrera dentro de la policía. Y se jacta de ello. ¿Pero se jacta de qué? De habernos entregado un país con organizaciones criminales. Está claro que su táctica de Sanabria y de toda la gente de Santibáñez no sirve. Exacto. ¿Qué necesitamos para entender, o que alguien entienda en su caso, que tiene que retirarlos? Que no podemos seguir con la misma estrategia, ni con los mismos generales, ni con los mismos cerebros que hasta ahora nos han hundido en esto. Decisión política. La decisión viene de arriba, del número 1. Comandante en jefe. Ajá. El comandante en jefe, ¿quién es? El presidente de la República. Si tenemos un presidente de la República que la tiene clara, inmediatamente se ordena que se dé un paso al costado, que se cambien las estrategias, que se comience a reestructurar todo el aparato policial desde las escuelas y se tiene que hacer. Entonces, usted se compromete, si es que llega a la presidencia, a sacar a estos generales que ya llevan más de 20 años. Lamentablemente, para reestructurar a la policía hay que pasar a retiro a muchísimos y se va a hacer desde el minuto 1. Y es lo que espera la gente. Eso es ya, porque de todas, si seguimos así, esto no va a cambiar. Y es una decisión
que yo voy a asumir con todas las consecuencias y responsabilidades que eso acarree. Porque finalmente yo tengo un compromiso, no con uno, con dos o con tres, yo tengo compromiso con los 34 millones de peruanos. Y con ellos les tengo que dar cuenta. Y acá las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Mira, muchos me dicen, ay, no se puede, ay, que esto, que el otro. No, sí se puede. Es voluntad política. Por ejemplo, en el caso de la construcción de una megacárcel, me dijeron la vez pasada, no, pero se demora 10 años. Claro, se demora 10 años porque en el burocratismo corrupto que tenemos, ahí un montón se va perdiendo el dinero, todo el mundo va ganando, todo el mundo va saqueando. No, acá las cosas se hacen porque se hacen. Y mis funcionarios son los que me tienen que dar cuenta. Y si no me dan cuenta al corto plazo, pues tienen que dar un paso al costado y vendrán otros hasta que lo hagan. Pero eso va por la responsabilidad del de arriba. En El Salvador esta cárcel se hizo en 8 meses, si no me equivoco. Sí, 2022 y en el 2023 ya O sea, estaba. acá yo escucho de eso desde hace como 10 años. Porque en realidad lo que estamos conversando aquí, las precisiones y lo que 8 de cada 10 peruanos lo entiende, es que se necesitan cambios, grandes reformas. Sí. Esta constitución ya ha caducado, no da más ya en el sentido de reforma, necesitan unas siguientes reformas que se está dispuesta a hacerlas entonces. Se tiene que hacer. Mira, Bueno. yo te cuento nada más. Y no es populista esto de las megacárceles, ¿ah? Mira, ¿cuánto es el presupuesto del PBI para seguridad acá en el Perú? 1,48%. Equivale a 16.700 millones de soles. 2 megacárceles nos cuestan 1.000 millones de dólares, que es equivalente a 3,5 millones de soles. O sea, si el presupuesto en seguridad es 16.700 millones de soles, alcanza para construir 2 cárceles que nos van a costar 3,5 millones de soles. No, claro, plata hay. Plata hay. Plata hay. Plata No está me digan que clarísimo no eso. hay. Una pregunta para entrar al siguiente tema. Exacto. Una última pregunta ahí. Si hay delincuencia organizada, ¿es porque el gobierno es cómplice? Sí, Por ejemplo, ayer Dina Boluarte, no me cabe la menor duda. no sé si lo han visto, Dina Boluarte advirtió al primer sospechoso de la matanza de los 13 mineros para que se escape en televisión nacional. Ah, indirectamente, ¿no? Bueno, yo no creo que sea, ya empiezo a creer que no es casualidad. Ya. No, no es casualidad. No es Yo creo que no es casualidad. casualidad. Mira, es más, yo creo que todo el Perú sabe que el señor Vladimir Cerrón hace tiempo está bien detectado y se sabe dónde está. Pero la orden de arriba es, no lo capturen. Claro, y con esos generales que alcahuetean esto, no se puede luchar contra No, la no se corrupción, puede. ni contra la delincuencia. Mira, ahí te resalto lo que dijo Nayib Bukele en una entrevista. Dijo, si no se puede combatir o eliminar o reducir la delincuencia social, es porque los delincuentes también están enquistados en la política. Claro. Y eso es algo muy real. No va a ser fácil cambiar los altos mandos de la policía, ya ni qué decir del ejército, porque el Congreso y los que vienen gobernando desde hace mucho tiempo han hecho trampas procesales para impedir que el presidente tenga facultad de cambiar a los altos generales. Por ejemplo, en el caso de Sagasti lo han querido enjuiciar. Le abrieron una acusación constitucional, hay el proceso de amparo. Pero como yo te vuelvo a repetir, yo como presidente de la República, la responsabilidad no la tengo a 2, a 3, al tribunal, al Poder Judicial. Yo la responsabilidad y el compromiso lo tengo con 34 millones de peruanos. Genial. Se verá la forma de hacerlo, pero de que se hace, se hace. Claro. Y listo. Claro, porque mientras las mafias de los partidos actuales tengan el control de los policías, de los altos mandos, No va a poder va a cambiar nada. esto. Al contrario, se va a agudizar y algo que tú has advertido. Estos creen que van a seguir manipulando la delincuencia social, cuando no se van a dar cuenta que la delincuencia social en algún momento los va a terminar No, claro, destrozando a ellos. claro, los 13 muertos actuales en Patás es en realidad una manifestación que se les ha salido de control la gente que los ha financiado para ayudar a llegar y al se les gobierno. va a seguir saliendo de control. Claro. Y vamos a terminar como México, donde hay zonas donde ya el Estado no tiene absolutamente ningún tipo de control. Correcto. Así estamos. Ahora vayamos a la parte, usted es abogado constitucionalista, Así es. especializado en derechos humanos, enfocado. Derecho constitucional, derecho fundamental. Muchos les van a decir caviar aquí, porque creen, aquí hay algunas gentes en este país que creen que defender derechos de una persona es cosa de progres, de caviares. Ujú. ¿Usted qué piensa sobre ello? Mira, yo tengo una teoría sobre los derechos fundamentales y la expongo en todos los congresos. Eso está grabado en videos, en internet, en los congresos que doy acá y fuera del país. Yo creo que el constitucionalismo moderno tiene
un talón de Aquiles. Mm. ¿Y sabes cuál es ese talón de Aquiles? Que nos hemos enfocado en derechos, 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 y nos hemos olvidado de la otra cara de la moneda, Deberes. los deberes. En derecho nos enseñan desde el primer ciclo que derecho y deber son dos caras de una misma moneda. Entonces acá, si yo reclamo derechos fundamentales es porque soy un ciudadano que cumple con los deberes fundamentales. Entonces cuando tú hablas de derechos, 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 derechos y más ni más, ¿dónde quedan los deberes? Claro. No, todo, y es más, todos los derechos fundamentales, inclusive el derecho a la vida, tiene límites. No hay Claro, derecho absoluto. no, claro, no hay Entonces, aquí la situación es por tener en cuenta que la defensa de los derechos fundamentales pasa también por un adecuado cumplimiento de los deberes fundamentales. Ujú. Y eso es algo que a veces los constitucionalistas se olvidan también. Claro, pero tampoco podemos crear un mito en la gente que los policías tienen que comportarse o las autoridades como los propios delincuentes para luchar contra no, los delincuentes. pues, Yo he no, visto no, pues, muchas obviamente. veces, y esto todos los peruanos lo Sí, hemos sí. visto, cómo atrapan a un delincuente y el policía en vez de enmarrocarlo y hacer los procesos y llevarlo como una autoridad, inclusive lo patea después de haberlo enmarrocado, inclusive le pega en la comisaría Ujú. cuando ya está ahí. Ujú. Y eso lo aplauden muchos trogloditas peruanos y corruptos, ¿no? Ujú. ¿Esto está bien? No, pues definitivamente hay procedimientos para llevar a cabo. Eso también nos demuestra la falta de formación, de idoneidad, de estrategia, de inteligencia a veces que comete miembros de la Policía Nacional. O sea, nada puede ser exagerado, todo tiene que ser equilibrado. Definitivamente, una cosa es que tú intervengas a una persona bajo los procedimientos y otra cosa pues que de repente al momento de que tú vas a intervenir la otra persona te saque el revólver, ahí el policía tiene que actuar, Claro. lógicamente, pero hay momentos y momentos, circunstancias y circunstancias. Ese tipo de abuso policial, ¿por qué ese abuso policial debe ser sancionado? También, lógicamente. ¿Qué postura tienes sobre las muertes en las protestas en este gobierno de Dina? Mira, con respecto al tema de las protestas y las muertes, esas muertes no pueden quedar impunes, porque aquí definitivamente sí ha habido lo que tú dices, un abuso de autoridad. La ley que establece o el derecho que establece la libertad de expresión, el derecho a las protestas es un derecho constitucionalizado y no solamente en la Constitución sino en los tratados internacionales. Claro, pero muchos les van a decir, pero no a ser violento, no a tomar aeropuertos, no a amenazar gente o obligar a que proteste. Eso es lo que le replicaría a otra persona. Claro, exactamente, por supuesto. Yo te he dicho que ningún derecho fundamental es absoluto, pero tampoco puedes abusar de ello y matar por matar. No, y además, no importa de qué bando político seas, porque acá algunos peruanos creen que porque eres de un bando mereces morir. En Exacto. realidad no es así. No, no, no. Por más que hayan muerto y de repente hay muchos de ellos que hayan intentado cometer algo violento, Ujú. tienen que ser investigados. Claro, y además que esto también se le fue de las manos, pues. Se supone que la policía tiene que actuar y tiene que tener los elementos estratégicos idóneos para evitar ese tipo de situación. Cuando ya todo se va de las manos, entonces definitivamente pueden surgir situaciones como esta. Por ejemplo, tengo un ejemplo que yo lo tengo muy claro, el tema de Estados Unidos. Ujú. Cuando tomaron el Congreso, El Capitolio. ¿hubo algún muerto? No, no hubo ninguno. ¿Por qué no hubo algún muerto tomando el Congreso? Y fue violento, ¿ah? Y fue violento. Y aquí en Perú, si una gente, unos peruanos quieren tomar el Congreso por justa rabia, los tachan de terroristas. ¿Y Ujú. por qué allá los aplauden? Ujú. ¿Cuál es la diferencia cultural que tenemos aquí los peruanos para aplaudir a unos gringos que toman su Congreso como patriotas y cuando acá protestan en la avenida Banca y los llaman terrucos? ¿Por qué cree que es la diferencia Yo creo que cultural? a ¿La doble veces- moral? A ¿o qué? veces es la doble moral, a veces es, digamos, la parcialidad ideológica o particularizada hacia determinados sectores. A veces tú dices una cosa que está bien y por otro lado después dices que está mal y te das cuenta que son la misma situación, pero claro, cambia la circunstancia dependiendo pues a quién tú favorezcas. Ese es un gran problema que arrastra no solamente a la sociedad peruana, en realidad muchas sociedades, ¿no? El doble discurso o la doble moral, ¿no? Aplaudo lo que se hace allá, pero cuando se hace acá no, es negativo, ¿no? A veces sucede. Entonces promete que de todas maneras esas muertes tendrán una investigación y su posible sanción. sí es. Todas las muertes, incluyendo las que han ocurrido en Patás, se han dado desde que se dio el gobierno de Pedro Castillo, pasando por el gobierno de esta señora Dina Boluarte, no van a quedar impunes. Y es más, no solamente es un tema de la sanción a los responsables,
es el hecho también de apoyar a los familiares. ¿Esto es un delito de lesa humanidad? Sí, definitivamente. Entonces, esto implicaría que usted está dando su palabra actualmente que va a modificar la ley que hizo los fujimoristas con sus aliados para flexibilizar el término de derechos humanos y el término de organización criminal. Lo que pasa es que ahí hay que analizar bien. No se puede tampoco establecer. Los estándares internacionales con respecto a delitos de lesa humanidad son muy claros. Y si obviamente hay una ley que puede sobrepasar ello, inmediatamente tiene que ser derogada. Tenemos que estar de acuerdo también a los estándares internacionales. Fujimori, no se puede tergiversar los términos. ¿Fujimori cometió lesa humanidad? ¿Fujimori cometió lesa humanidad? Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso Pacto que sí. de San José. Sí. ¿Salirse o quedarse? Mira, todos los estados, y eso también me lo han preguntado muchas veces, todos los estados son soberanos. Denunciar un tratado internacional no es un delito. Un estado en uso de su soberanía lo puede hacer. Mira, si acá las medidas son drásticas y tenemos una corte interamericana que va a jugar en contra de nuestro país, yo no tengo ningún problema en denunciar el Pacto de San José y salirnos del tratado. Ahí estamos aplicando ya el criterio, ¿no? El criterio. En todo caso. Pero mira, se tiene que hacer de acuerdo al derecho internacional. Yo no puedo ser un orangután y patearlo nada más porque a mí se me ocurre patear. Pero primero es la soberanía. Pero primero es la soberanía. Y los intereses del Estado. Es lo importante. Ahorita necesitamos medidas drásticas para combatir esta delincuencia social y política. Seguiremos en derechos humanos y justicia. ¿La prisión preventiva ha sido utilizada de manera excesiva? Yo pienso que ha sido utilizada a veces de manera abusiva, a veces de manera inidónea y a veces de manera no efectiva. Hay casos y casos, circunstancias y circunstancias. ¿Ahí qué se debe hacer? Porque hay una posición que dice que esta es una tontería que debe eliminarse. Que tú debes ir a prisión, bueno, es una postura, la otra postura es que debe reducirse los meses. No, otra que se debe pedir más requisitos. No, ¿Cuál es la solución? Es que no se puede eliminar. La prisión preventiva es un elemento esencial del derecho penal. Y cuando, por ejemplo, ocurre flagrancia o ocurre situaciones de peligro procesal que la persona se escape, inmediatamente se procede. Es criterio también de los jueces, es criterio también de los fiscales que lo piden y es criterio de la legislación que se mantengan unos requisitos que son claros. Pero es posible que te metan preso 36 meses y terminando los 36 meses no haya un juicio claro. Ya el problema no es de la prisión preventiva, el problema es del proceso penal. Claro. Y por eso que allí hay que hacer las reformas del Poder Judicial. No es concebible que, por ejemplo, un proceso por un delito de corrupción demore 15, 10, 12 años. Mira el caso de la señora Keiko. ¿Cuántos años va? Mira el caso del señor Vizcarra. ¿Cuántos años? De todos. De todos. Entonces, acá el problema es la reestructuración del Poder Judicial en cuanto a los procesos. Y ahí justamente algo que yo promulgo es que tiene que entrar la inteligencia artificial a ayudar en los trámites procesales. De eso vamos a hablar. Porque no es posible, mira, tú te vas a un juzgado en provincia y a mí no me van a decir que no, y hay expedientes que hay hasta en el baño de los juzgados, en pleno siglo XXI, cuando acá nomás en el sur los chilenos ya tienen todo digitalizado. Aquí en el Perú el sistema judicial es muy, digamos, primitivo en el sentido de no sigue los procesos. Ni el policía sigue sus parámetros, ni el fiscal, ni me parece que todo el sistema es así. Todo se tergiversa, pues. ¿Qué falta? ¿Un civismo? Lo que falta es, primero, una adecuada formación y dos, la desburocratización del Poder Judicial. ¿Y las sanciones? Las disciplinas, las sanciones, porque por ejemplo cuando se le quiere lo puedes quejar, quejas y todo lo demás. ¿Y se queda ahí o se lo cambian de lugar? A veces queda allí, a veces los cambian de lugar, a veces termina en archivo. No hay una sanción concreta. No hay una cuestión concreta, pero yo como te vuelvo a repetir, todo esto pasa porque justamente se tiene que desburocratizar el Poder Judicial. Mira, te digo un detalle que mucha gente tampoco no sabe. Los jueces en los despachos judiciales no solamente son jueces, o sea, no solamente se dedican a la labor jurisdiccional, se dedican a la labor administrativa. Cuando ellos deben estar enfocados solamente en la labor jurisdiccional. Eso pasa porque no usamos la tecnología en pleno siglo XXI. En Colombia, por ejemplo, la inteligencia artificial ya está apoyando a la Corte Constitucional Colombiana. Acá no tenemos nada de eso. Extinción de dominio, ¿es necesario en la situación en la que estamos o es un abuso, como dicen?
Yo creo que es necesario. Es necesario. Es necesario. Ahorita la situación amerita medidas drásticas. Para los que no entienden qué es una extinción de dominio, es embargarle los bienes a sospechoso dinero mal habido, que no tiene boletas, que no tienen cómo demostrar dónde lo consiguió. Si tú te das cuenta, quienes dicen que es un abuso son curiosamente abogados que defienden a personas que están involucradas. Los únicos que defienden eliminar la extinción de dominio son los abogados de los que hoy están enjuiciados. Exacto. Es así de simple. Y es por lógica que tengan que hacerlo, ¿no? No, acá lo preocupante es que bajo una retórica, un discurso de pertenencia, jalan a un séquito de masas, a unas ovejas que van repitiendo como loritos en las redes sociales. Mira, y es más, yo te digo que el caso de delitos de corrupción no solamente se tienen que embargar los bienes, se tiene que decretar la inhabilitación política de por vida también. Y ahí entramos al tema de Singapur, que es un ejemplo, yo siempre lo menciono. Singapur, para acabar con la corrupción, tuvo que exigirle a cada funcionario como requisito indispensable que pase por una especie de proceso de verificación de extinción de dominio y de cuentas abiertas. Exacto. Esa es la única manera, por lo menos, que tenemos hechos en la historia de Singapur que acabó con la corrupción. Aquí les tiemblan. Sí, igual como, por ejemplo, que lo que se debería hacer con respecto a las licitaciones, deberían ser públicas. Eso es lo que muchos decimos, porque ¿no? ahí están los acuerdos. No, claro. ¿Por qué las licitaciones no son públicas? Tienen que ser públicas porque eliminas también la corrupción allí. Claro, si lo haces a secretos, entonces lógicamente entra la corrupción. Y Singapur es un detalle bien importante. Acuérdate que Singapur, cuando se independiza de Inglaterra, Inglaterra no lo quería. Gran Bretaña no lo quería. Malasia, porque ellos están prácticamente ahí dentro de Malasia tampoco los quería. Y hoy Singapur se ha convertido en una potencia. Claro, se benefician también porque están en el estrecho de Malaca, donde pasa más del 40% del comercio marítimo mundial, pero son un ejemplo a seguir. No tienen nada. Mira, ellos son los principales exportadores de plataformas de extracción de petróleo y no tienen petróleo. Están enfocados en la tecnología. Servicios, bienes, tecnología. Ahí voy a la revolución educativa que hablábamos. Pues. Exacto. Ahí hubo la revolución educativa, pero empezaron limpiando la cancha, limpiando la casa. Acá si tú no limpias, tampoco llegas a... Pero allá vencieron la corrupción con figuras como extinción de dominio. Acá en Perú se sienten atacados. No, pues. Y así como esas figuras se tienen que... Por eso yo te digo. Ahora ya la destrozaron. ¿Qué plantea usted? ¿Volver a ello? Se tiene que volver. Se tiene que volver. Se tiene que volver porque, como te vuelvo a repetir, tenemos que dar el ejemplo. Si no se da el ejemplo desde arriba, nada funciona abajo. ¿Qué podemos aprender de ahí para acabar con la corrupción? ¿Usted qué haría en el primer mes si gana contra la corrupción? Mira, ¿cómo limpiaría el Estado? Porque no sabemos quién es y quién no es corrupto. Primero, ya te estoy diciendo, reestructurar el Poder Judicial para que los juicios por corrupción sean inmediatos. El tema de penas acumulativas, eso sí, olvídate, por más garantista de derecho, no, acá tienen que ser penas acumulativas para delitos de corrupción. 3, el tema de que se desburocratice el Poder Judicial, inteligencia artificial. 4, lo que yo estoy planteando es algo interesante. Podríamos hacer una suerte de piloto de juicios sumarísimos con jurados para delitos de corrupción. Traer algo como un modelo anglo. Como el modelo anglo. Un poquito anglo. Para acá, que la gente vea y sea transparente y sea rápido, donde se juzgue a estos delincuentes por corrupción. Luego, quitarles todos sus bienes, confiscar todas sus cuentas e inhabilitarlos de por vida. Ya. Yo sé que contra todo eso me van a hacer a mí la guerra desde el primer momento, porque yo me estoy enfrentando a mafias. Pero finalmente... yo no tengo miedo. Usted mencionó hace rato deberes y derechos. Derechos y deberes. Correcto, lo entendemos. Todos tenemos deberes y derechos. Lo que pasa es que en el Perú las leyes no están claras. Las reglas no están claras. Pero cuando uno entra al Estado, entiende que el derecho pasa a segundo plano y el deber pasa primero. Porque es un privilegio trabajar en el Estado. Por supuesto. Totalmente. Entonces uno tiene que tener las cuentas abiertas. ¿Usted exigiría como requisito para acabar con la corrupción lo que hizo Singapur, que todos los funcionarios políticos tengan sus cuentas abiertas al principio y al final? Es que eso debería hacerse. Si queremos cambiar drásticamente la realidad de este país y luchar verdaderamente contra la corrupción, todos debemos tener nuestras cuentas abiertas. Eso pasa no solamente por cuentas abiertas, licitaciones públicas, juicios por jurado en temas de corrupción, agilización de los procesos por delitos de corrupción. Todo eso es un paquete que yo le llamo a veces shock de seguridad, ¿no?
que justamente viene con las cárceles productivas, las megacárceles, el tema de la reestructuración de las instituciones estatales que tienen que ver con la justicia. Pero todo tiene que ser un paquete y que se tiene que comenzar a implementar desde el primer día de mandato. Es la única manera, no hay otra. Narcotráfico. Somos el segundo país de exportador de nieve del mundo. Sí. ¿Cómo es posible que no haya ni un solo gran narcotraficante preso? No haya ni un solo marino, no haya ni un solo almirante. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que no es posible que no haya ni un solo político? Y somos el segundo. ¿Cómo sale? A ver, no quieren agarrar de retórica, pero los peruanos no somos cojudos. Claro. Aquí está metida la marina, aquí está metida la policía, altos mandos, porque la droga no va a salir porque sí. Claro, no sale por obra y gracias Y al magia. Espíritu Santo, ¿no? No, entonces Lógicamente. no puedo creer y nadie puede creer que la Marina del Perú no sepa esto. O la FAP. Lo que pasa es que volvemos a repetir, la delincuencia social está también enquistada o tiene como cómplice la delincuencia política. Y cuando hablamos de la delincuencia política, no solamente estamos hablando de las altas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, presidente, congresistas, también estamos hablando de los altos mandos muchas veces de las Fuerzas Armadas. Mira, con respecto a los de la policía y las Fuerzas Armadas, hay muy buenos elementos, pero también hay malos. Totalmente. Justamente a ellos hay que sacarlos. Igual en el Poder Judicial, Ministerio Público, hay muy buenos jueces, yo los conozco, hay respetables fiscales, pero también hay los malos. Y a veces muchos de los malos están arriba en el poder. Lo que se aduce muchas veces del narcotráfico, como el libro 10, Historia General de las Drogas, una investigación de 10 años, aduce que el tema de la guerra contra las drogas es una pantomima de la DEA. Que en realidad la guerra contra las drogas se acabó hace muchos años, pero no saben cómo desmantelar esta maquinaria porque hay muchos intereses y millones. ¿Qué piensa usted sobre la táctica de, digamos, no persecución contra las drogas para acabar con el submundo de la venta? No, yo pienso que de todas maneras se tiene que castigar. De todas Tal maneras. vez en un El consumo no sí, es castigado. No, claro, Pero pero sabemos el que el tema consumo no es. del tema del tráfico ilícito Y la de droga, comercialización pequeña. La comercialización pequeña, tú sabes que también... Está sancionado acá en Perú, pero Ajá, en otros países que en no. otros países que no. Tal vez en un futuro habría que verlo, habría que pensarlo. Depende de contextos, Depende no es del algo contexto prioritario. y depende de nuestra realidad. Ahorita, con el nivel de delincuencia que hay, No sería un no primer sería paso todavía. todavía. Vamos a ver más adelante. Porque se sabe, y ya son varios estudios, que la guerra contra las drogas, al igual que cuando se persiguió el alcohol, ocasionó Claro. un submundo y Al Capone. Al Capone Exacto. viene de esto. Exacto. Claro, así como Al Capone, igual Escobar es una versión de Lo que hay que hacer primero es ordenemos la casa. Tenemos la casa. Vamos viendo de acá a un futuro. Claro, porque a muchos les interesa esa tal vez. pregunta. No, sí, tal vez, pero yo no te digo que no. Pero ahorita las circunstancias no son dadas. Bueno, estamos alargando bastante, ¿eh? Empecemos por reformas. Antes que se olvide, ¿indultaría a Pedro Castillo? Sí. Sí lo indulta. Mira, sabes, yo te digo una cosa. Pedro Castillo no estaba preparado para el cargo. Totalmente. Definitivamente. Ya, pero el no estar preparado para ser presidente no es un delito. Ya. Yo creo que la sanción fue la vacancia. Lo vacaron porque lastimosamente el tipo quiso dar un golpe de estado, intentó, le salió mal, no supo cómo hacerlo, listo, vacancia. Hasta allí. Pero después de ello, que lo pongan en un proceso penal por rebelión o sedición, cuando hay un montón de penalistas, no solamente nacionales e internacionales, que establecen que no se cumple con el tipo penal, correcto, ya es un abuso. Yo te digo que en ese aspecto, si lo sentencian a Pedro Castillo por rebelión o sedición, yo voy a ser el primero en darle el indulto. Porque también hay que ser recto con la justicia. Y lo cierto es que a ningún peruano le interesa el adjetivo golpista. No, a nadie le interesa, todos quieren cerrar el Congreso. Y además, como te digo, o sea, el hecho de que él haya sido mal presidente, que lo fue, no estaba a la altura del cargo, eso no es un delito, pues. Ya, quiso dar un golpe de Estado fallido, se lo dieron a él finalmente, está la vacancia. Pero allí, que lo procesen y lo sentencien por un delito que no se ha cometido porque el tipo penal no está dado, eso es un abuso. Y yo como presidente de la República, aplicando la justicia y aplicando la ley, yo tendría que indultarlo en ese punto. ¿El caso de Keiko tiene asidero? ¿El caso de Keiko tiene asidero?
Yo creo que sí, definitivamente, sino que lo están alargando y alargando y alargando y alargando y alargando y la señora seguirá postulando y postulando y postulando justamente por ese trámite engorroso en el Poder Judicial que a mi parecer se presta también para la corrupción. ¿Sabes por qué no quieren implementar la inteligencia artificial, desburocratizar el Poder Judicial? Porque ahí está la corrupción, pues. Con inteligencia artificial no lo haría. Con cadena de bloques la corrupción desaparece. Desaparecería. Pero se tiene que hacer. No hay otra manera. Se tiene que hacer. Ajá. Pasemos, aquí yo quiero hablar de reformas, aquí hay mucha gente. Pedro Castillo, ¿no? Justamente hizo el autogolpe, se arriesgó a tanto, porque tenía esta ambición, esta visión de querer una asamblea constituyente, porque la Constitución necesita una gran reforma, un gran cambio. ¿Qué posición tienes sobre esto? Mira, Porque, ojo, la mitad del Perú cree en ello también. mira, yo te voy a decir lo siguiente. El poder descansa en el pueblo. Si el pueblo decide darse una constitución, yo obedezco al mandato popular. Pero hay un detalle. En este momento, lo que necesitamos es limpiar la casa. Primero. Además de ello, si nosotros convocáramos ahorita una asamblea constituyente, yo te pregunto, ¿quiénes van a ser los representantes de esa asamblea constituyente? Sí. ¿Que vas a tener a los Acuña ahí y a todo lo demás? Primero, limpiemos el problema central del Perú, que es la inseguridad. Vamos haciendo paralelamente las reformas a la Constitución. Tendríamos que pueden pasar hacer primero por una reforma electoral, en todo caso. las reformas electorales. Y cuando la situación ya sea madura y el pueblo soberano decide que ya es momento, se convoca un referéndum, se le da la potestad al país de decidir, y si el referéndum es positivo, se convoca a la Asamblea Constituyente, pero ya son otras circunstancias que nos darían la posibilidad, la fe, la esperanza de que efectivamente esa Asamblea Constituyente va a originar una constitución, pero de verdad, que represente a los intereses del país. Muchos dicen, los que están en contra de cambiar la Constitución, aducen que países como Estados Unidos nunca han cambiado la Constitución. Pero mienten, porque ahí existe la figura de enmiendas. Las enmiendas tienen 27. Claro, y entonces podríamos decir que, las últimas creo que han aumentado unas 16. creo. 27. No, pero 27 cuando empezaron ¿con cuántas? No, empezaron con 10. Y de ahí las aumentaron. Aumentaron. La última ha sido en el año 2004, la Claro, número 27. Y las enmiendas, para los que no entienden, prácticamente es como una gran reforma que elimina todo lo anterior. Son reformas. No, pero es grande, Sí, muy grande. es que mira, te explico una cosita. Es como una pequeña asamblea. Te explico una cosita. Y ahí también tienen que saber por qué Estados Unidos no cambia su constitución. En el debate del Congreso de la Asamblea Constituyente de Filadelfia de 1787, me voy un poquito aquí, déjame para poderte explicar, ¿no? Para que entiendan también las personas. Habían pues los representantes de las 13 colonias, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Paine, James Madison, y todos comenzaron a decir, bueno, ¿cuántos artículos va a tener una constitución? 200, 100. Y Thomas Jefferson, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, dijo, a ver, un momentito, señores, una constitución solamente debe recoger los acuerdos mínimos que nosotros tengamos y que además tengamos la certeza que en el futuro se van a respetar. Porque el ser humano es conflictivo, el ser humano nunca llega a acuerdos, siempre nos pondremos de acuerdo en dos cosas, pero a partir de ahí estamos en desacuerdo. Claro. Y bajo ese contexto se emitió una constitución donde solamente habían, ¿sabes cuántos? 7 artículos. 7 artículos. Esa constitución se ha mantenido porque con 7 artículos, lógicamente, se han tenido que agregar muchos más. Claro, y ahí han venido las 27 enmiendas que han venido a complementar esos 7 artículos. Claro, y la diferencia entre el proceso de constitución, los constitucionales que tienen allá es muy diferente al peruano. Aquí tenemos una constitución normativista rígida. Exacto. Allá es dinámica. Ahí es dinámica, se va adaptando y por eso también se igual permite. Que la inglesa, ¿no? Igual que la inglesa. La inglesa todavía es más flexible todavía, porque ahí no hay proceso de reforma ni enmienda. Se enmienda mediante una ley. No hay una constitución escrita. Es un conjunto de jurisprudencias. Es el common law fundamental. Como este modelo de justicia predomina el estado del derecho, porque claro, nosotros muchos lo hemos conversado y sentimos que en el Perú no vivimos en estado de derecho, vivimos en un estado de legislador.
más que todo. Mira, ¿Qué en opinas sobre realidad lo que nosotros tenemos, o ahorita se debería estar, es en un estado constitucional, donde las leyes y las decisiones políticas y particulares se someten a la Constitución. ¿Ya? Entonces, ese es el Estado constitucional. Lastimosamente, nosotros vivimos en lo que el constitucionalismo llama constitución nominal. ¿Y qué es una constitución nominal? Una constitución que tiene todos los derechos, todos los deberes, las funciones, pero en la realidad nada de eso se aplica. Claro, es una constitución centralizada, controlista. Yo siempre lo he llamado esta constitución propia de autoritarismos. Como dicen, por ejemplo, no, mira, por ejemplo, no te digo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y tú vas y en provincia, el derecho a la educación, que un niño que va 2 horas caminando a un colegio que se cae a pedazos. Derecho a la salud, la pandemia, todo el mundo se Es que moría. también no hay cultura constitucional donde los peruanos entienden que la constitución no se inventó como varita mágica. No, una constitución o una ley no te va a arreglar la realidad. Eso tenemos que también, ese es el discurso de la izquierda, no, cambiamos la constitución y ya, vamos No a es hacer la automáticamente. panacea. Y un ejemplo No, es Bolivia, cambiaron su exacto. constitución. No es una panacea, no, lo que se tiene, ¿qué es lo que debe cambiar para que cambie la realidad? Los valores, la educación, la formación. Y los principios estructurales. Porque no podemos seguir con un país unitario con tanto conflicto en 200 años. Una de las grandes exigencias de los que reclaman una reforma en el país es pasar a una federación. Mira, para pasar a un modelo federal, ya hace mucho tiempo se intentó hacerlo mediante una regionalización. Eso no es federalización, y claro, lo sabemos. No, pero íbamos camino a eso, se supone. Lastimosamente el tema del regionalismo fue un desastre y lo vemos que ahora es un desastre. No, aquí sí no seamos, a ver, seamos claros. Si queremos realmente descentralizar el país, se tiene que cambiar el artículo de la Constitución donde dice unitario. Unitario a federal. Pero claro, llegaríamos a un debate que fue el cimiento de uno de los debates para elaborar la Constitución de 1823. Quien te diga que quiere descentralizar el país, esa es la única opción. Todo lo demás es una parafernalia. Bueno, es cuestión de analizarlo. Yo creo, mira, yo un poco temo esto de la cuestión federal, ¿sabes por qué? Porque, ¿Por la cohesión? por el tema de las regiones. Mira, el tema de las regiones ha sido un desastre. Si yo entrego o cambio de unitario a federal, y si no se cambia primero la realidad, oye, podríamos tener una amenaza de separatismo. Claro, totalmente. Hay que sentar estos cimientos, limpiar, primero porque los caudillos siempre aparecen. Sí, y tenemos un problema de secesión y al final el Perú se parte en 3, 4, 5. Entonces, primero ordenemos la casa. Nada se puede hacer si no se ordena. Algo que tengo claro y que muchos peruanos tenemos claro es que los problemas sociales en este país no se van a solucionar hasta que abordemos ese punto. Y es más probable que en 50 años acabemos en Perú del Sur y Perú del Norte a que acabemos unidos. No, pero y es algo que nadie quiere tocar. Ya, claro, pero por eso, primero ordenemos, porque si no, de lo contrario, no se ordena y nos lanzamos a un tema así, podemos, no en 50 años, sino acá en 10 años, tener el Perú partido en 5 o 6. Ahora, para terminar con el tema de las constituciones y quede claro, no podemos estar siempre en asambleas constituyentes, en cambios de constitución. Tenemos 12 constituciones en la historia, todas han sido inútiles prácticamente. Sería interesante, en todo caso, si no se puede una asamblea o una gran reforma, aplicar un modelo de enmiendas para ya en un futuro no tener este conflicto. Lo que pasa es que las enmiendas es equivalente a las reformas. Pero podríamos hacer una figura más similar o más práctica como en estos países. Yo lo que predico es eso, ir haciendo las reformas pertinentes para luego en su momento decidir si se cambia o no la Constitución. Pero podemos hacer las grandes reformas. Pero no se opone, digamos. Tiene esa posibilidad es reformista, porque, disculpe, ¿es tibio, es reformista? ¿Es tibio o reformista? No, hay que ser reformista. ¿Radical? ¿No extremista quizás? Yo creo que soy radical con respecto a la lucha contra la corrupción y la delincuencia, que en este momento se necesita mano dura. Correcto. ¿No? Y sí soy reformista y revolucionario en el tema educativo. Bicameralidad, ¿la rebobinaría a donde era antes? Mira, ¿Que no había? Mira, yo creo que... ¿O es necesario? Mira, yo creo que ahorita nunca debió aprobarse la bicameralidad. El pueblo fue consultado en un referéndum. Y dijo que no. Y dijo que no. Estos señores, a espaldas del país, hacen su bicameralidad. Yo considero que, de ser presidente de la República, la bancada de Perú Moderno podría plantear el proyecto de reforma
de regresar a la unicameralidad. Porque el tema, mira, no es si es mejor unicameral o bicameral, que Claro. el tema es quiénes representan al país. No, y los procesos con los cuales se legislan ellos, se ordenan ellos. Ordenan también, ellos. ¿no? El pueblo soberano dio una opinión y dijo que no. Oponerte a ello ya es ser No, bien caradura, ¿no? y te mienten diciendo que es necesario, pero Taiwán es unicameral. No, y aparte acuérdate que de las 12 constituciones que hemos tenido, 8 han sido bicamerales. Y ha No servido ha cambiado para algo. nada. No, inclusive en los 90, cuando Fujimori lo cambió, Ajá. fue especialmente porque la bicameralidad Porque no era una funcionaba, obstrucción, era no peor funcionaba. todavía. Y me temo que va a ser igual. Sí, ahí Peor. el Senado siempre ha sido conocido por estar plagado de puros señores sesentones, panzones con mucha plata. Bueno, acuérdate que pero ándate imaginando que en este Senado que viene vamos a tener a la señora Keiko, vamos a tener al señor Acuña. Antauro, Eso es lo que al señor quieren. Acuña. En realidad, eso es lo que han querido. Ujú. Eso es lo que han pretendido hacer con la vuelta de la Exacto. bicameralidad. O sea, ya te Seamos cuenta ahí. claros. Sí, sí. Bueno, entonces sí la quitaría. Sí, sí, sí. Devolvería a los peruanos el derecho al referéndum sin pasar por el Congreso, Sí, claro que sí. porque lo quitaron. Lo quitaron. Como Claro. una dictadura, Lo ¿no? que pasa es que la reforma constitucional plantea dos posibilidades. Que tú puedas hacer la reforma de la Constitución por mayoría absoluta del Congreso, sometiéndola a referéndum o obviándote el referéndum y haciéndolo en 2 legislaturas consecutivas. El tema es que el Tribunal Constitucional ya ha señalado que cuando se trata de reformas muy fuertes, reformas muy trascendentes en la Constitución, es el pueblo el que tiene que Y decidir. debería ser. Por ejemplo, como la bicameralidad. Claro. Entonces, ya había habido una consulta, se dijo que no, y estos señores dijeron, no, no importa, vamos por el otro, y lo reformamos. O sea, sacándole la vuelta a la Sacándole la soberanía popular. Eso Totalmente. es pues el colmo, ¿no? La Bueno. desfachatez. Me queda bastante claro. Economía. Se está haciendo tan largo, creo que vamos, ¿cuánto tiempo vamos ya acá? Y todavía faltan unos 3 temas, ¿ah? Economía y gobierno, a ver, quería comentar. Un país nunca se puede consolidar con un 80%, 70% de formalización. Todos los candidatos han mencionado la formalización como una realidad. Hernando de Soto, un personaje que usted apoyó, mencionaba siempre Sí, sí, esto. sí. ¿Cuál es la solución? Mira, la solución es muy clara. En un país donde tenemos ahorita 71,2% de informalidad, la situación es buscar alternativas para formalizarlo. Yo tengo una, por ejemplo, que vamos a plantear. ¿Cómo podemos formalizar a este sector tan importante del país? ¿Por qué no pagan sus impuestos? Porque yo, por ejemplo, pago mis impuestos y digo, primero que ya tengo un problema, el problema de la seguridad. Pongo mi negocio y lo primero que hacen es extorsionarme. Pero además de que me extorsiona el delincuente social, viene la SUNAT y también me extorsiona, como si fuera un delincuente estatal. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer y lo que nosotros proponemos es que, por ejemplo, el primer año, los que se quieran formalizar no paguen impuestos. Que el segundo año paguen la mitad, porque lo que nosotros queremos es que produzcan. Y recién al tercer año que paguen ya el completo de lo que corresponde al impuesto. ¿Te das cuenta? Eso va a permitir que obviamente muchos pequeños empresarios informales quieran participar e insertarse en la economía. Pero además, ¿cómo los podemos enganchar? Este 71% representa el 17,5% del PBI, que más o menos es un total de 50.000 millones de dólares. Si nosotros solamente la mitad logramos que entren a la formalidad, el Perú recaudaría cerca de 25.000 millones de dólares al año. ¿Con eso qué se puede hacer? Vamos a decir lo siguiente. A partir de este momento, todos los que se formalicen van a tener derecho a un seguro de salud. Claro, pero la formalización va más allá de bajar requisitos, bajar impuestos o dar beneficios fiscales. Ya. Es un tema más, yo diría, que interno, estructural. En el sentido, por ejemplo, un ejemplo es el señor López Aliaga con la alcaldía. Prometió que iba a ayudar a los informales y a ubicarlos. Ajá. El informal, por más que tú le bajes requisitos e impuestos, lo que en realidad se enfoca es dónde va a vender. Uh-huh. Es decir, si no hay un trabajo conjunto directamente con ellos, donde te voy a reubicar, por ejemplo, el tema del señor Andrade, para solucionar el tema de los ambulantes, Ajá.
trabajó directamente con ellos Ya, reubicándolos. es que, Por mira, ejemplo, el tema de los mercados, ajá, en un tiempo solucionó muchísimo el tema ya, de los pero ambulantes. ahí yo te digo, pues te estoy hablando del tema de por qué tendría que formalizarme. Ahora viene el otro aspecto, el aspecto de que el Estado tiene que proporcionar a estos micro y pequeños empresarios informales toda la asistencia logística, técnica, legal. Y ahí entra lo que tú me dices. Disculpe un momento Ajá. que lo interrumpa. Por ejemplo, aquí estamos en un parque. Yo siempre digo, ¿por qué una obra que se piensa, que se gasta tantos millones, no tiene o no incluye en el factor un kiosco o una línea de comercio sabiendo que hay personas que están buscando puestos para Ujú, trabajar dignamente? ujú. Vemos un parque aquí que fácilmente puede haber 3 puestos donde una señora o un señor esté aquí trabajando y no vendiendo en una esquina a la intemperie. ¿Por qué no se le incluye al pobre en los proyectos? Porque eso pasa por una descoordinación que no hay entre gobierno central, gobierno regional y gobiernos municipales. Si se trabaja de manera transversal, bajo estos lineamientos que te estoy diciendo, obviamente se darían y se abrirían estas oportunidades. Por ejemplo, aquí por donde iban hecho un bypass que ha costado 10 millones de soles. Ujú. Ni un árbol alrededor, puro concreto. Y ambulantes en todo el entorno. ¿Qué les costaba proyectar o pensar en un espacio pequeño, en esos espacios muertos del bypass, kioscos? Por eso Antes mismo, se hacía. claro, pero no hay visión, pues. Si no hay visión, no hay iniciativa, no hay proyección, entonces sucede eso. Pero acá lo que nosotros justamente en este segundo punto de la colaboración, el asesoramiento técnico, legal, logístico, es justamente donde van a intervenir todos los sectores del Estado, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales, para lograr hacer de que ellos no solamente se formalicen por el tema de que van a tener un seguro de salud, porque no van a pagar el primer año impuestos, sino también porque justamente se les va a ayudar en su ubicación, reubicación, en los lugares donde ellos pueden vender sus productos, todo lo Hacer una demás. política de Estado que incluya a las municipalidades, porque en Por realidad la supuesto informalidad que que es sí. un tema directamente de las Claro, municipalidades, ¿no? claro. ¿El sueldo lo subiría? Bueno, el sueldo ahorita, la remuneración mínima es 1.130, la canasta básica es 1.500 por ajá, encima, ¿no? exacto. De todas maneras, tiene que haber un aumento progresivo, definitivamente. Reducción de horas de trabajo como todos los países están apuntando. Mira, eso es algo 40, importantísimo. 48 a Sí, 40. eso es algo importantísimo. Se ha demostrado psicológicamente que el ser humano tiene que tener unas horas o unos días de descanso, de recreación, para que produzca más. Y yo creo que es importante. Sí, claro que sí, Entonces, se podría evaluar. sí, podría evaluar tener 40 horas de trabajo como otros países. Estamos buscando hacer el Perú un país del primer mundo y tenemos que ir en esa línea. Necesitamos gente peruanos Sí, más cómodos, más exacto, tranquilos, más en exacto que paz. sí. Ahora están haciendo un proyecto, una propuesta, el Congreso con la CONFIEC para eliminar Ujú, la gratificación y la CTS. ujú, O mejor dicho, fusionarla al sueldo, aumentando el sueldo base, pero sin beneficios. ujú, ujú. ¿Qué piensa No, usted de pues eso? eso es un atentado a los derechos laborales. Pues, ¿no? Definitivamente aquí lo que se tiene que priorizar y proteger siempre es el derecho al trabajador, los derechos de los trabajadores. Porque los empresarios dicen que es demasiado esto. Gratificación, CTS, eso no existe en otro país, dicen La ellos. Constitución es clara con respecto a los derechos laborales y se tiene que respetar, no porque yo quiera o porque los congresistas quieran o los ministros quieran, sino porque la Constitución está. Y si es el empresario y está invirtiendo acá y está ganando, tiene que ajustarse a lo que dice nuestro sistema constitucional. Para todo esto, ¿tiene un equipo técnico? O cuando tiene un equipo técnico, ya cuenta con Sí. gente, ya los ha visto, ya los ha ubicado. Sí, estamos recolectando, estamos buscando gente idónea en todos los Porque, puestos. ojo, todo Ajá. lo que hemos hablado, reforma, informalidad y todo eso, exacto. requiere de gente no solamente con título, que conozca y tenga No, empatía. técnica, gente que tenga la suficiente especialidad, la suficiente experiencia, la trayectoria, la sintonía con el país y que tenga manos limpias y que esté dispuesto a trabajar. Y yo agregaría algo, empatía. Empatía. Claro, sintonía con el pueblo. Eso es lo que te digo. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que ahí hemos terminado con esto, pero no quiero acabar antes de pasar a la siguiente. Los partidos son cascarones. Ajá. ¿Qué piensa de ello? ¿Qué es? Usted, a ver, vamos a hablar acá, Ajá. que muchos me van a acusar, si no. Las firmas falsas. Ajá. Creo que su partido también está en esa lista. A ver, yo te explico. ¿Qué pasó ahí? No, yo te explico. El Partido Perú Moderno para inscribirse le demoró 20 años al fundador Wilson Aragón. Wow. Ahora mira, la verdad es que no nos pueden poner a todos en el mismo saco.
La realidad es la siguiente. Perú Moderno para inscribirse presentó 64.000 firmas y un poquito más. Muy superior a. De las cuales 16.000 firmas no es que sean falsas, fueron observadas. Sí, ya. es cierto. Dentro de esa cantidad, o lógicamente puede haber firmas de algún inescrupuloso que ha llenado por sorprender al partido. Tú sabes que a veces, te ofrezco 1.000 firmas y te las llevan y tú no sabes claro. a veces si es así. Y otras que fueron inválidas porque el DNI no era correcto. Esto. Esas 16.000 firmas fueron observadas por el Jurado Nacional de Elecciones y declaradas inválidas en su momento. Entonces, si tú restas 64.000 firmas menos 16.000 que fueron anuladas, Cumplió los requisitos. Cumplió los requisitos. Yo no sé, yo no puedo hablar por el partido del señor Vizcarra, del señor Cerrón, o del señor Bermejo, perdón, o de la señora Marisol Perestello. Pero lo que yo te puedo decir que es mi partido, las firmas por las cuales se logró la inscripción fueron válidas. Y las que fueron observadas se anularon en su momento y ya está la resolución del jurado. Aquí no lo voy a chancar porque en realidad sí es cierto lo que dice, cumplió el estándar. Sí, y el resto sobró, ¿no? Exacto. O sea, a diferencia, por ejemplo, del partido Inca Perú, que se quería inscribir, que tenía algo de 94.000 firmas, todas sus firmas eran falsas. Ya es fábrica de firmas. Esa es una fábrica de firmas absoluta. Inclusive también podemos meter ahí al Perú Primero, peruano la gente. O inclusive de Marisol Pérez que han salido a decir... Es como de primero la gente, ¿no? Primero la gente. Primero la gente. Primero la gente, sí. Bueno, entonces... Los partidos necesitan reformas. Todos son cascarones, aportando más a funcionar como mafias que como partidos políticos realmente. Necesitamos democracia interna. ¿Qué piensa usted de la democracia interna? Porque los partidos no les interesa la democracia interna. Los números son escogidos a dedo por el chupamedia o por el que da más. Son poquísimos los partidos que en verdad pueden hacer internas y guiarse por una democracia meritocrática. Esa es institucional. Casi todos son a dedos, como tú dices, son cascarones, son los dueños de una familia y el fundador es el que representa, el que manda, el que dirige. Lastimosamente eso pasa también por una reestructura de la ley de partidos políticos, la ley electoral. Hay que buscar la manera de mejorar el sistema electoral peruano. Pero en mi caso, en el caso de Perú Moderno, yo creo que estamos tratando de ser diferentes. Por eso estoy hablándote a ti como precandidato, porque mira, yo no soy fundador del partido, yo soy relativamente nuevo en el partido, pero siempre el presidente Wilson Aragón fue muy claro, acá los candidatos desde presidente a congresistas se van a elegir mediante la meritocracia. Y aquí estoy, justamente como precandidato presidencial. Reforma concreta electoral. Un puntual así, una reforma pequeña, una reforma que de verdad cambie los partidos políticos, porque no podemos seguir así. Mira, ahorita lo que se establece de acá a las siguientes elecciones, se ha subido el número de firmas para... no, eso no, eso en realidad no es. Ya, no es. Pero primero, la correcta fiscalización en los partidos. La militancia. La militancia como principal requisito, el tema de la fiscalización correcta, que los partidos, no se espere que las instituciones hagan todo el trabajo. Los partidos deben de tener alternativas, deben implementar elementos o instrumentos para justamente pero fiscalizar. Ya me parece que ya existe algo, no existe, me parece lo suficientemente fuerte, pero claro, no es fuerte, contundente. No es fuerte. Por ejemplo, se le ha dado medio 800.000 soles, en promedio a 500.000 soles a prácticamente todos los partidos actuales. No, solamente a los que tienen a los que están tienen representación, no. Claro, ¿no? Pero dentro de las cláusulas dice que es para enseñar escuelas políticas. Pero no hay fiscalización. Pero no hay escuelas políticas. No hay ¿Ustedes nada. conocen alguna escuela política? La naranja, ¿no? O sea, le hemos dado $500,000 de soles, $1 millón de soles a estos partidos, ¿para qué? Realmente. Claro. Para que le den 50.000 soles a Chibolín. Pero ahí te digo, ¿y la fiscalización dónde quedó? Claro, a eso no hay vamos. Fiscalización. ¿Dónde están los puestos de operación de los partidos? No veo ni uno. ¿Dónde están sus militantes? Y eso también de repente da para Por usted. eso te digo, militancia y fiscalización. Esos dos elementos tienen que ser inmediatamente incluidos en las reformas electorales y del sistema político de caras al futuro. Totalmente. ¿Podemos hablar de educación? Sí, claro que sí. De educación. Está tarde. Sí. Estoy más preocupado por la luz. Estamos viendo cómo están haciendo colegios emblemáticos. Pero todos sabemos que eso es una pantomima, maquillaje, porque en realidad la educación es estructuralmente interna, ¿no?
¿Qué cambios específicos? Porque, por ejemplo, estamos viendo cómo en China ya se ha puesto la asignatura de inteligencia artificial y dominio de robots. Mira, Acá en Perú, el Quero dice que nos va a llevar al futuro estampando polos. ujú. ¿Qué piensa usted de esto? Mira, en el Perú existen 70.000 colegios aproximadamente, de los cuales 55.000 son públicos. De esos 55.000, el 90% están totalmente fuera de, sin infraestructura, sin instalaciones adecuadas, algunos sin agua, sin luz, un desastre. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente invertir en la mejora de la infraestructura de los colegios. Un punto importante, poner internet digital en todos los colegios. Todos los colegios tienen que estar interconectados. Dos, tenemos que hacer los cambios en la currícula escolar. Tú bien lo has dicho, mientras que los países asiáticos, algunos de los países europeos, sobre todo los nórdicos, ya hablan de cursos del futuro, que ya no están futuros, sino es el presente, nosotros acá estamos con una educación del siglo XIX. Acá debemos implementar en la malla curricular inteligencia artificial, robótica, programación de software, big data, educación financiera, realidad virtual, juegos virtuales, todo ese paquete. ¿Por qué? Porque buscamos que los niños y los jóvenes salgan al mercado laboral ya con una preparación para los nuevos puestos laborales. Tú no vas a pretender sacar o con esta educación que tenemos a jóvenes que se inserten, por ejemplo, mañana más tarde, que se dice que la NASA quiere poner una estación acá en el norte, tecnología espacial. ¿Y quién va a trabajar ahí si acá ni las universidades forman? Los van a traer. Los van a traer. Pero sería pues un desperdicio. Acá tenemos que comenzar a bregar por instituciones del futuro. Las universidades tienen que convertirse en auténticos centros de investigación, de ciencia e innovación. Y además crear institutos técnicos tecnológicos que justamente prioricen todo esto que te estoy diciendo, robótica, software, porque eso es el futuro, que ya no es tan futuro, sino que que nos mira. Ahora, chicos, a ver, para los más jóvenes, servicio militar, lo he escuchado. Sí. Usted dice, está Sí, de acuerdo. sí. Que también dice que es un servicio militar distinto. Sí, un ¿Qué servicio cambia? militar formativo y productivo. Lo que queremos es que sea de un año. Para los que salen del colegio es obligatorio. Para actualmente los que ya están trabajando una carrera, no, pues eso va a ser voluntario, salvo para los ninis, que los que no Pero, estudian ni trabajan. ¿cómo saber quiénes son los ninis en un país informal? Tienen que... Y especialmente en un país Ajá. donde la gran masa productiva es familiar. Tú te vas al mercado y el pollo lo están vendiendo hijo, nieto, tía, y tú no sabes, y no tiene una planilla, no tiene un reconocimiento. Pero está Y así es prácticamente Ajá. el 80% de los Pero jóvenes. hay que ver la manera de comprobar si en verdad está trabajando o está estudiando. Tiene que haber alguna forma. Yo lo veo Tiene que haber complicado, alguna ¿ah? forma. Pero el Pero tema, por podemos ejemplo, hacerlo. el tema, por ejemplo, de el servicio militar no es algo reformativo, Ujú. pero digamos que puede terminar siendo útil para una disciplina. Y hay países que lo utilizan, como Suiza, por ejemplo, hay servicio militar. Corea del Sur, servicio pero yo te militar. vuelvo a repetir, o sea, cuando se dice servicio militar se tiene, que vas a ir, Claro. o sea, no, vamos a hacer un servicio militar del siglo XXI, Ya. de un país desarrollado. Por eso digo, en formación que cívica, entrenamiento, pero también productivo. ¿Por qué? Porque en ese año podemos enseñar, por ejemplo, un curso de especialización en estas materias. que ¿Autodefensa, complementen. quizá? Autodefensa, educación financiera, robótica. Se puede hacer en ese año. Bueno. Ya salen con una especialización pequeña que pueden complementarla después. Podemos, por ejemplo, aquellos que quieran ir a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, tienen el acceso directo. Aquellos que quieren ir a la universidad van a tener un puntaje adicional. Entonces, O sea, el servicio militar que usted dice sería no en realidad un servicio militar como lo conocemos. No, ese sino es retrógrado. como un brazo, digamos, formativo, de formación formativo y de después del producción. colegio. Y de producción, porque ahí van a aprender algo. Y carreras del futuro que se necesitan. O sea, se van a formar más todavía. Ahí no voy a, bueno, eso ya es algo mío, quiero meter acá una crítica bastante que siempre me ha tenido ahí. Educación física no es educación física. ¿Cuándo la educación física va a ser realmente deporte? Eso quiero saber. Ya, mira, hay un detalle. Yo creo que también una lucha frontal que podemos... Atletas, el atleta no sale
de un campo de Panamericano, de Juegos Panamericanos. Un atleta se forma de niño y de niño solo recibe educación de ese tipo, educación física, deporte, en el colegio. Así Ya. que en el colegio es donde tiene que empezar a formarse el verdadero atleta. Mira. Pero si vas a ir a un colegio donde educación física es un recreo, Ya, es que escúchame, ahí viene algo muy importante. Yo tengo la visión de que se implemente un plan nacional de secundaria del futuro. Los colegios de secundaria en este siglo XXI no pueden seguir un mismo estándar, porque tú mismo lo has dicho y todos lo sabemos. Hay distintos niveles de inteligencia. Hay gente que es deporte, otro para la música. Entonces, si tú, por ejemplo, los llevas a un colegio de secundaria donde la currícula va a ser igual, obviamente pues se pierde esa capacidad. Yo creo que las escuelas secundarias en un futuro muy cercano acá en el Perú tienen que ser escuelas secundarias especializadas. Por ejemplo, una escuela secundaria solamente para gente que se haya destacado, niños que se hayan destacado en habilidades matemáticas, otros que se hayan destacado en habilidades de la música, otros que se hayan dedicado justamente en habilidades físicas del deporte. Entonces vamos creando un panorama diferente donde se va a potencializar esas capacidades. ¿y qué hacemos con el modelo excluyente de los colegios bicentenarios? Porque, a ver, ellos no están formando chicos capaces, lo que están haciendo son vivos. De los colegios a otros colegios, jalan al más inteligente y se llevan el crédito a la larga. No, pues es que no puede ser así, eso se tiene que reformar como lo que yo te estoy diciendo. Acá lo que se tiene que hacer es, primero, una educación transversal que llegue a todos los rincones del país y a partir de allí comenzar a implementar estos programas especiales para darle un toque a la secundaria estilo país del primer mundo. Genial. Pues ya vamos a terminar ya, este es el último creo. El Sí. 2. Se me fue. De educación, ya me olvidé. Bueno, volvemos a lo mismo. El tema de infraestructura, que es algo que ya... Infraestructura y transporte. Ajá. ¿Qué infraestructura específica tiene identificada que empezaría a construir o a llevar adelante? Inmediatamente la interconexión de todo el país mediante trenes. Es necesario, mira, hemos inaugurado el megapuerto de Chancay, pero el megapuerto de Chancay necesita infraestructura adecuada para que justamente se convierta en un corredor de exportación e importación. Lo que habla es la línea costera. Exacto. Si no tenemos infraestructura adecuada, no se va a poder pues lograr justamente los niveles económicos o beneficios económicos que se requieren. También hay que convertirnos en el primer hub portuario de Sudamérica. Así como está el megapuerto de Chancay, la visión es crear el megapuerto de Ten en Chiclayo y el megapuerto de Corío en Arequipa y repotenciar los puertos en el Callao y en Hilo. Sí. Eso va a significar de que el Perú se convierta en el corazón de Sudamérica. Y además de ello, va a significar de que todo Sudamérica, los productos de exportación e importación transite por acá. Pero para eso necesitamos una infraestructura adecuada, carreteras, puentes, aeropuertos, bien implementados, bien consignados, bien hechos. Vamos a algo específico. El tema de que muchos esperan, que se han creído el cuento, del tren Chosica-Lima. Eso se hizo hace una investigación hace algunos años, el gobierno, que se tenía que invertir 8.000 millones de dólares para hacer una operación completa. Que porque el señor alcalde mienta, es otra cosa. ¿Usted estaría dispuesto a completarlo? Porque Aliaga nunca lo va a hacer, dejen de creerse ese cuento. ¿Lo completaría? Entendiendo que no es un proyecto rentable a corto plazo. No, es que si no es rentable, no, pues no es beneficio, no es beneficioso. Pero claro, se habló que esto podría ser funcional si se aplicara un mayor proyecto en el entorno, porque la ruta donde pasa el tren Chosica-Lima... pero ya eso es otra cosa, replantearlo. Claro, replantearlo con urbanismo, recuperar el río Rímac, hacer zona urbana ahí. Esa es otra cosa. Y complementarlo con el tren. Ampliar el proyecto y no solamente en función a algo específico. Si vamos a hacer un proyecto grande donde eso específico va a servir justamente para impulsar todo lo demás, bienvenido y se hace. Porque hacerlo así como lo plantea el señor alcalde es solamente una estafa. Así no, eso no. Y no funciona. No funciona. Si tú me estás diciendo que eso va a implementar o va a coayudar a que sea algo más grande,
Por supuesto Entonces, que sí sí. lo plantearía, Sí, o sea, sí claro estaría que dispuesto sí. a revisar el Claro que sí, proyecto claro de que sí. tren Pero bajo Chosical. ese lineamiento. O sea, ahorita como está, que no No, serviría porque para ahorita nada, no, no. ahorita ni siquiera hay estación donde parar. No, Los que conocen la ruta, esa no, ruta, entonces no sirve, pues. Lo que nosotros tenemos que hacer es ya, ¿esto para qué va a servir? Si me va a servir para algo en conjunto más grande, se tiene que hacer. pero son trenes chatarra. Ah, también. Sí, nos 40 han dicho. años, Sí, sí, 40 sí. años, Eso creo que ha sido una de las mayores estafas del señor López Aliaga, ¿no? una de las mayores estafas. Ajá. Pero bueno, Bueno, igual. como la estafa también que es gran matemático, ¿no? ¿Y qué hacemos con el transporte de Lima? Más allá de los trenes. Eso Ujú. es un proyecto nacional que está encaminado. Imagino que usted lo también Sí, apuntará claro que a, sí. hacer, a seguir con las Claro que líneas de sí. tren. Pero hay una realidad, que es el transporte urbano, las combis, los micros, los colectivos, los taxis, que hoy yo estuve apoyando una recolección de firmas Sí, sí. contra la ATU, porque yo siempre he identificado, yo lucho contra la ATU, siempre voy a criticar a la ATU. Para mí es una organización criminal que utiliza las multas para abusar y quitar la herramienta del trabajo en un país donde las personas de 50 años no consiguen trabajo y lo único donde pueden trabajar es taxi. Es Y ahora taxi. hay un fenómeno, ahora último, que ahora jóvenes de 25 y 30, 35, lo único que les queda es hacer taxi. Es taxi. ¿Cómo podemos en esta realidad defender una institución criminal como la ATU, No, la que ATU prácticamente chantajea? No, mira, la ATU se tiene que eliminar. Eso es clarísimo. Y acá hay que comenzar a elaborar y implementar un plan nacional urbano. Mira, lo que yo comento y siempre voy a decir, si el apoyo que se le ha dado a los corredores azul, rojo, poniéndole trabajadores en las esquinas para que les ayuden a subir los pasajeros, poniéndole paraderos, señalización todo, exclusivo, exacto. le hubieran dado a las concesionarias peruanas hace 10 años, Ujú. nunca hubiera sido así. No como hubiera era. sido caótico. Nunca pues. hubiera sido Exacto, caótico. exacto. Lo que pasa es que aquí hay que elaborar un plan nacional urbano. Ya la situación también en ese aspecto está desbordada. Lo que tenemos que comenzar es a tomar acción. Pero eso sí, con respecto al ATU, comparto plenamente tu opinión. Tiene que desaparecer. Eso es un abuso absoluto. Esa modalidad de... Te lo digo porque yo he conversado de cerca con esos sectores. Sí, no, me han no, contado sí. absolutamente, inclusive me han contado una historia de teníamos 200 buses prácticamente comprados. Sí. Solo necesitamos la comprobación, la aceptación del gobierno que nos dijera sí te damos la concesión para esa ruta. Y no se la dieron a un corredor. Entonces, si todos los beneficios que le han dado a estos corredores extranjeros se la le da- dieran, Es que justamente eso es lo que se a tiene la que vez hacer. también con principio de autoridad. Con principio de ¿no? Por autoridad, supuesto. claro que sí. Todo pasa por principio de autoridad. Orden, pero también igualdad de oportunidades y acceso para los peruanos. Pues. Peajes. Ujú. Peajes. ¿Los quitaría, asumiría con la multa el juicio internacional o se quedaría con los peajes como están? Mira, el tema de los peajes tiene que desaparecer. ¿Está dispuesto Es- a asumir y Sí, entender a asumir y a defendernos. que implica un juicio que probablemente Y lo perdamos? Pero tenemos que defendernos con todas las armas, porque eso del peaje también se ha demostrado que es un abuso absoluto y que se ha prestado para corrupción. A ver, no seamos Aliaga, ya se va la luz. ¿Usted eliminaría los peajes? Sí. Sí o sí. Sí. ¿Asumiría con Y ese...? asumo con toda la responsabilidad de colocar a los mejores abogados y pelear hasta lo último, porque muchos de esos peajes fueron productos de corrupción. Totalmente. Y el derecho internacional tiene que algo ampararnos en ese sentido. El aeropuerto actual, que ha sido prácticamente una de las mayores estafas que hemos sufrido, ahora se ha convertido prácticamente en un club donde no puedes entrar a pie. Y han tapado inclusive la pobreza del entorno para que el extranjero no vea. Ahí se va a hacer una ciudad donde el extranjero ni siquiera va a pasar por Lima en realidad. Exacto. ¿Qué tiene que decir sobre este contrato donde inclusive nos van a cobrar un impuesto adicional para pagar una concesión? Un desastre, total. Muestran la ineptitud, probablemente haya habido corrupción, probablemente ha habido muchas cosas que los peruanos ignoramos, pero que vemos en consecuencias. Un desastre. ¿Cómo podemos hacer un aeropuerto que no tenga ni siquiera conexión? No, un puente que lo han puesto ahí simplemente para que se pueda conectar, pero que es secundario. O sea, es una cosa increíble. E inclusive se está pagando peaje, van a cobrar peaje para entrar al O sea, aeropuerto. y para colmo van a cobrar peaje. Y además se ha demostrado una serie de falencias que va a haber. Sí. O sea, el tema del tráfico aéreo, el tema de cómo se van a entrar las personas para poder pasar para la cuestión de salidas extranjeras. O sea, yo no sé en realidad cómo se puede permitir este tipo de cosas. Pero bueno, en el Perú todo puede pasar Sí, porque por las problemas de corrupción. Las y ineptitud recomendaciones que tenemos. han dado especialistas en el asunto es que tiene que haber dos puertas de embarque para que los usuarios estén más cómodos. Solamente digo. Pero la concesionaria no lo quiere, porque perdería su afluencia en el comercio interior que tienen en el aeropuerto. Nosotros los peruanos pensábamos que iba a ser un aeropuerto para todos los peruanos, nos íbamos a disfrutar espacio, tener más comodidad. Ahora resulta que solo el que tiene tarjeta BIC
va a disfrutar de las nuevas instalaciones. Entonces, ahí promete al menos revisarlo. Hay que revisarlo y hay que ver si hay responsabilidad penal en todo este tipo, porque yo no creo que este tipo de situaciones hayan pasado desapercibidos por lo que justamente han hecho la concesión, la contratación. Acá deben haber responsables y tienen que pagar. Sí. Y no solo es este contrato, son muchos. Son muchos. El aeropuerto de Chinchero que los cusqueños están esperando hace más de 30 años. Y está congelado. Está congelado ahí por un mal contrato. Por un mal contrato. Todo, no te das cuenta que es mal contrato, irregularidades, corrupción. Eso se tiene que corregir inmediatamente. ¿Y qué le dice a las personas que los contratos no se deben tocar? Los contratos sí se tocan. Cuando hay irregularidades de por medio y se demuestra. Entonces, dentro del derecho sí es posible. Sí es posible. Sí es posible disolver eso. Sí, y hay que defender eso. Para que estamos en infraestructura, para acabar con el tema de infraestructura así rapidito. Nos prometieron una Lima potencia mundial. Usted nos promete un Perú potencia mundial. ¿Cómo construir una ciudad, un país, Perú potencia mundial, cuando empezamos a destruir todas las pocas áreas verdes que tenemos en la ciudad? ¿Queremos una potencia mundial o una potencia brutal? No. ¿Cuál es su idea de urbanismo? Por ejemplo, ahora están haciendo el anillo periférico vial, ¿no? El anillo. Y van a destruir el único bosque que queda en Lima, que es la separadora. Ajá. Y ya los vecinos están reclamando. El señor alcalde, que tiene un pensamiento arcaico, va a poner un muro de concreto, un bypass enorme, en una avenida tan estrecha como La Guaylas. Al frente, a media cuadra de tu casa, y vas a tener en un muro. Eso así no se construye en las ciudades modernas. No. Inclusive en Japón, en Francia, en Estados Unidos, están derrumbando este tipo de infraestructuras que solo han creado segregación territorial. ¿Qué piensas sobre esta forma de ciudad política? Es que como te vuelvo a repetir, el desarrollo de una ciudad va de la mano con un desarrollo sostenible también, con cuidado del medio ambiente. No puedes pretender desarrollar una ciudad destruyendo el hábitat, destruyendo la fauna, la flora, la poca vegetación que hay. Más bien al contrario, se debe fomentar eso. Dígame usted, ¿acaso si aquí, en este Parque La Pera, en el Parque Kennedy, pusieran un bypass de ese tipo diciendo que va a ser moderna Miraflores, los miraflorinos los permitirían? No lo permitirían, definitivamente, ¿no? Entonces, pero eso también tenemos que, ese contagio tiene que darse en todos los peruanos para poder reclamar y decir que obviamente defender nuestras áreas naturales. ¿Por qué debemos permitir que la presidencia, este gobierno, quiera destruir con una carretera el bosque más grande, el último bosque que queda en Lima? No, es que no se hay que modificar ese proyecto. Hay que modificar y ya. O sea, no se puede... Eso, ¿Usted promete que lo va a revisar? No solamente revisar, sino quitar. Conoce el bosque, ¿no? Claro, no se puede afectar una de las pocas áreas naturales que quedan. Mira en otros países cómo el hecho de devastar sus bosques, devastar sus áreas naturales, a la larga va a terminar afectando a sus generaciones. Nosotros no solamente tenemos que pensar en esta generación, tenemos que pensar también en las generaciones inclusive venideras. Están recuperando ríos. Y se están recuperando. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Recuperar los espacios. Para tener el desarrollo sostenible, que es una clave fundamental en un país del primer mundo. Entonces promete cambiar esta visión arcaica de los políticos de cómo se construye una ciudad. Claro, claro que sí. Es que eso no es construir una ciudad, eso es destruirla. Como lo digo, yo creo que nadie estaría a favor de poner un bypass en el Parque Kennedy. Por supuesto. ¿No? Ajá. Entonces claro tampoco en un bosque tan grande como separado. Por supuesto que sí. Por supuesto, bueno, esa sí es una pretensión mía, porque la verdad es que sí me preocupa mucho esa parte. Política exterior es la última, ya para irnos. ¿Cuál va a ser su posición contra Trump? ¿Va a ser un cipayo, un lacayo, como el señor Javier Milei, que un poquito más se pone de rodillas? ¿O cuál va a ser su postura? No, nosotros bajo la postura patriótica tenemos que defender los intereses nacionales. Y así como yo le voy a dar la mano al señor Donald Trump, porque me parece que él también está impulsando sus políticas patriotas desde su punto de vista para su país. También le daré la mano al señor Xi Jinping, porque también creo que él impulsa sus políticas públicas para su país. Pero va a ser firme. Voy a ser firme. No, yo no puedo arrodillarme a nadie. Yo lo que tengo que tener es socios. Vamos a trabajar en igualdad de condiciones con el respeto a nuestras naciones. Yo no puedo ser lacayo de nadie, porque el Perú no puede ser lacayo. Porque Donald Trump ahora está insistiendo y está ya presionando al gobierno de Dina, que seguramente cede, en votar a los chinos del Perú. No, es que no se puede. Es más, yo creo que Donald Trump tiene que entender que pasa por una cuestión de interés nacional, donde todos jugamos el ajedrez. Basta de pretender o sentirnos menos que los otros. Nosotros tenemos que demostrar que todos los países son iguales y que todos juegan del ajedrez mundial y reacomodan sus intereses
en base al beneficio de su sociedad. Si mañana Trump pone un arancel, que lo está pensando, ya lo mencionó hace algún tiempo, ponerle un arancel de 200% al puerto de Chancay. Bueno, entonces agarraremos y comenzaremos a buscar otros mercados. Pues está el mercado del Asia-Pacífico, está China, está la India, está Filipinas, está Malasia, está Indonesia. Buscaremos la manera. Ahora, no es tan fácil porque también muy bien sabe Donald Trump que hay productos que se exportan de acá que son irreemplazables. O sea, es cuestión de sentarse y saber negociar y mantener una posición firme. Pero Donald Trump también sabe que tiene como monopolio la herramienta financiera del SWIFT para someternos si no obedecemos. Pero ahí está el BRICS ahora. Pero todavía no hacen su sistema SWIFT. No lo hacen, pero ahí está. Ahí Bueno, está. Nosotros en este reacomodo geopolítico podemos aprovecharnos muy bien. claro, porque al final todo termina siendo geopolítico, Todo, ¿no? todo es geopolítica. Todo es geopolítica. ¿Aranceles Ujú. a favor o en contra? En el caso peruano, En el caso peruano. no, yo creo que no. ¿En ningún caso? Dependiendo si es que tengo que proteger en algo los productos Ya, nacionales. les voy a mencionar algo específico, gamarra. Ujú. Estamos viendo cómo el mercado peruano está siendo invadido por los productos Sí. de la ropa china. A eso pero iba. inclusive yo la compro allá. Sí, me a eso resulta iba. mucho más Ajá, fácil. a eso iba. El problema es que yo tengo cerquísima gamarra y cuesta igual. No es Ujú. que cueste más caro. Ujú, ujú. ¿Por qué la gente compra en China? Porque tiene una plataforma llamada Temu, llamada de AliExpress. Sí, 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 sí. Mientras acá en Gamarra no hay ni gamarra.com. Ajá, No ajá. tienen las herramientas ni tecnológicas. Aparte, la Ajá. infraestructura urbana. ¿Por qué Gamarra no es la plaza, la alameda más hermosa del Perú, donde tú vas como San Isidro a caminar tranquilamente? ¿Por qué con los millones que dejan no hacen un proyecto de revalorización de Gamarra? Es que eso se tiene que hacer para poder ser competitivos. Por No basta supuesto. solamente con exportar, basta con exportar con valor agregado, pero al mismo también tiempo siendo vistoso, llamando Eso la es lo que atención. hacen, un centro Y comercial. eso es lo con- que hacen los centros comerciales, lo que hacen los Pero productos Gamarra del lleva extranjero. décadas así. Y a pesar de Ajá. ser el emporio más grande que genera tantos impuestos, los empresarios ahí tienen que comerciar o hacer sus labores, su empresa en baches, en basura en la esquina, en un abusivo por allá, un aviso por acá. ¿Cuál? ¿Qué se tiene que esperar? Hacer Así un- nunca no, van a superar a Temu ni a AliExpress. Claro, lo que tenemos que hacer es sentarnos y hacer un plan justamente de exportación de productos, pero bajo todos estos valores agregados. Ellos tienen que entender que es la única forma de que no queden rezagados en el mercado internacional. Valerse de las redes, valerse del internet, valerse de todas las plataformas que ya se usan en otros mercados internacionales Urbanidad. para llegar. Exacto. Alamedas, parques, Exacto, espacios parques. públicos. Mira, que mañana Gamarra se convierta como en estas avenidas que hay en Nueva Girón de York, la ¿no? Unión, O en Nueva ¿no? York, ¿no? Claro. Donde las avenidas donde se compra ropa y Claro. todo lo demás. Y la gente va porque también es un atractivo turístico. Claro. Genera más Totalmente. riqueza todavía. Eso tienen que Y entender. eso mismo y hacer. también se tiene que replicar, es algo que se replica en Industrial de Salvador, Exactamente. que también lo tienen así, Exactamente. sucio, arena por aquí, con tantos impuestos que pagan, no me Claro. parece justo. Lo que se tiene que hacer es justamente repotenciar esto para poder poner nuestros mercados justamente a competir con los mercados internacionales. Y eso se tiene que hacer, sí se puede. Una pregunta curiosa, ya para terminar esta Ujú. parte y ya unas preguntas puntuales dispersas. ¿Por qué cree usted que si Donald Trump pone un impuesto y trabas para que las películas extranjeras no puedan ser transmitidas en Estados Unidos y no malograr su mercado interno de películas, si aquí en el Perú se quiere hacer algo así como Trump, Ujú. lo llaman comunista? Porque es la doble moral. ¿Te Mm. das cuenta? O sea, allá se dice que está bien, pero acá cuando se quiere hacer algo está mal. ¿Qué piensa de la ley del cine que modificó Adriana Tudela? Yo tengo mis discrepancias, pero también tengo alguna razón tendrá, ¿no? No a muchos peruanos les gusta que financiemos películas. Sí, pero yo creo que también el teatro, el cine, la música son alternativas que el Estado tiene que repotenciar. Claro, pero los tiene que dar. críticos dicen que estas películas financiadas Sí, se han sí, sí. utilizado Se han utilizado con otros de fines. manera ideológica Ya, propagandística, pero ¿no? ahí todo pasa por un control de fiscalización, pues. Se puede fiscalizar. Eso no hay ningún problema. Si no funciona la fiscalización o no hay instrumentos para fiscalizar, ahí vienen los problemas. Pero no significa que con pretexto de eso ya no hay que hacer nada de eso o no hay que repotenciar esto. Ahí Entonces, creo que estamos usted asegura aquí que es patriota y que no es un cipayo. Exacto, soy un patriota. Perfecto. Bueno, preguntas puntuales para Ujú. acabar. ¿La decisión de seguir gestando es de la mujer o del Estado?
Mira, con respecto a esa pregunta yo tengo una posición, pero soy respetuoso porque esas son cosas que se tienen que decidir por mayoría. Yo ni siquiera creo que Ajá. sea un problema público. Sí, exacto. Yo también por ahí voy, pero el tema pasa porque yo creo que la interrupción del embarazo puede darse en dos situaciones. Ujú. Una, por el aborto terapéutico, o dos, por ejemplo, cuando es una menor de edad que ha Ujú. sido objeto de violación. Violación De en violación. mayor. Es discutible hasta cierto punto. Yo te digo con contundencia en esos dos aspectos. Una anécdota que hace un tiempo fue una Sí. conferencia, le participé con un holandés, me equivoco, me dice, me hago muy curioso, muy gracioso. Llegamos a ese punto y me dice, tú sabes que en mi país el aborto es legal, me dice, O sea, ah. pero no hay muchos abortos. Ujú. Y aparte cuando tú quieres abortar tienes que pasar por procesos Claro, claro. psicológicos y todo. Ajá. Acá en Perú tú tienes un número en un poste y abortas en media hora. Y te pueden está matar. prohibido Sí, acá te en pueden Perú, matar. Ajá, ajá, ¿no? ajá. Entonces la paradoja, ¿no? La paradoja. Pero Ahí- como te digo, yo tengo esas dos posiciones. No, lo otro, Aquí, en realidad, lo que no nos permite hablar Ajá, seriamente sí, del procesos. aborto es Ujú. una tira de fanáticos que se pelean más por sus preferencias que por la realidad y los no, hechos. es que yo puedo ser No se habla de hasta manera cierto seria. punto conservador, pero no fanático. No, porque también hay que ser realista en ciertas cosas. Bueno, prisión, bueno, a ver, ese conflicto armado o terrorismo. No, acá yo pienso que hubo terrorismo. 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 No podemos hablar de conflicto armado. No se ajusta al derecho internacional. No se ajusta. No, no No se es ajusta. correcto. No es entonces. correcto. Aunque ambiguamente pueda decir más o menos. No, lo pero mismo. ahí sí totalmente equivocado. El derecho internacional dice que conflicto armado es cuando Hay dos bandos partes se le da- representadas. Claro, y el país apoya a una. Claro, entonces, Acá no era conflicto armado sería una guerra civil. Una guerra civil. Tú lo has dicho. Ya se los he dicho 1000 veces, ¿ah? No es conflicto es el armado, derecho internacional, terrorismo. es terrorismo. Y eso tiene que quedar Exacto. claro. Y esto va para la Rorro Network y esos que hablan No, tantas es tonterías. terrorismo. En ese Y a aspecto ese sí, abogado claro. otaku también que habla cojudeces. Ya. Ya. Bueno, otra pregunta para terminar. Ya, Ajá. ya. Con eso terminamos, che, que yo sé que lo quieren preguntar. ¿Matrimonio igualitario o unión civil? ¿O ninguna? Mira, yo tengo una posición. Mm. Con respecto a la unión civil, estoy de acuerdo. El tema del matrimonio, por un tema de que yo soy un poco conservador, creo que pasa por una cuestión un poco más religiosa, más formal. Pero soy respetuoso de las democracias. Si en algún momento se decide esto por legislación, yo no tengo ningún problema, en realidad. ¿Las transexuales o transexuales Ujú. merecen tener el derecho de la identidad? Yo pienso que Ya hoy hay, ¿no? mira, sí Es lo algo hay. existe. Y yo te digo una cosa, cada persona es libre de decidir con su vida, con su Identidad, cuerpo. pero la y su identidad lo tiene el monopolio estatal, monopolio así que al estatal. final la Ajá. burocracia de ellos decide. Eso es una decisión que pasa por el Congreso. Yo no tendría ningún problema si fuera así. Ujú. Porque existe, ¿no? Sí. Moico, ellas han pasado Ajá. pasado por un Sí, proceso sí, burocrático claro que les sí. Se acepta. Luego, señor Reinaldo, yo no tengo nada más que preguntar. De repente habrán quedado algunas cosas Ajá. por ahí. ¿Alguna pregunta por ahí relevante? No. Listo. Listo. Genial. Gracias. Igual, Gracias. esto lo voy a colgar, lo voy a hacer contenido. Vamos a Gracias. dividirlo. Ustedes también Por imagino supuesto. que lo harán. Aunque a esta de la noche, bueno, nos quedamos sin luz. No sé qué más quiere agregar usted aquí a precisar algo que se me haya pasado. No, yo creo que simplemente los peruanos tenemos que despertar y darnos cuenta que esta clase política que nos ha gobernado ya tiene que pasar a retiro. Es la única manera y es la única forma de que la realidad cambie. Den la oportunidad, no a mí necesariamente, hay varios políticos nuevos que estamos en carrera, investíguennos, véannos, escúchennos y saquen sus propias conclusiones. Ya no se dejen engañar por los políticos de siempre, que lo único que han ocasionado es daño, retraso y caos al país. Miren cómo estamos. Es hora de cambiar y creo que se tiene que renovar la política. Ha llegado la hora. Yo soy uno de los representantes de esa renovación y creo que con el apoyo de todos ustedes podemos hacer grandes cosas para convertir al Perú en un país del primer mundo. Una cosita, Dina Boluarte quiere subir su sueldo. Esa señora ya perdió legitimidad hace muchísimo tiempo. Yo pienso y bajo el contexto constitucional, ahorita está usurpando el cargo. Porque para tener un cargo, sobre todo de presidente de la República, tienes que cumplir dos condiciones, legalidad y legitimidad. Ella podrá tener la legalidad, pero no tiene legitimidad. Con 3% una persona no puede llamarse presidente de la República. Ahí ya está usurpando el cargo.
Y todavía, para colmo, tiene la desfachatez de hacer este tipo de cosas. Ya es totalmente el colmo. Por lo ¿no? que está diciendo Una vergüenza. usted, por lo que está diciendo usted en sus palabras, podemos interpretar que el Perú no es plenamente una democracia. No, esto es una cleptocracia. Más bien debemos rescatar y recuperar la democracia. La cleptocracia es el gobierno de los ladrones y estamos en eso. ¿Los presidentes pueden ser investigados en su mandato? Sí, yo lo tengo muy claro. La Constitución dice que no pueden ser acusados, Cierto. pero no investigados. Se les puede investigar. Yo no sé de dónde sacan, con las disculpas a mis colegas penalistas, pero algunos quieren No. incluir el tema de la investigación allí Lo que como pasa es la que sabemos prohibición. que son los abogados de los corruptos. Exacto. No. Acá la Constitución dice que no se puede acusar, pero en ningún momento dice que no se puede investigar. Eso para Correcto. mí es muy claro. Bueno, muchas gracias, señor No, Reinaldo. a ti. A ti. Listo. Y Bueno, muchas chicos, gracias a todos. cuídense. Chao.